apoyada en la mano, se encontraba el rey Roberto. Por una vez, el rey se mostró sorprendentemente sobrio mientras miraba fijamente al resto de los presentes. Barristan Selmy permaneció en silencio detrás del rey, mientras los miembros restantes del consejo, John Arryn, el gran maestre Piselle, Peter Baelish y Randy Baratheon, escuchaban atentamente mientras Stannis Baratheon tomaba un informe y comenzaba a hablar. He recibido confirmación de todas las casas que han estado recogiendo a los enfermos en un esfuerzo por frenar la propagación de la enfermedad, anunció Stannis, con un tono grave pero firme. Como afirmó el sanador, la mayoría de los afectados han hecho avances significativos hacia la recuperación o ya se han recuperado por completo desde ayer. El peso de sus palabras flotaba en el aire y, por un momento, nadie se atrevió a romper el sombrío silencio que había descendido sobre la sala del consejo. El pesado silencio en la sala del consejo no duró mucho, ya que las risas del rey Roberto pronto llenaron la habitación. Joder, se rió Robert y miró a Piselle. ¿Tienes algo que añadir a ese informe, Piselle? El gran maestre siguió farfullando excusas. Seguramente es solo una coincidencia, su gracia. 100.000 personas mejorando al día siguiente de que el curandero hace su ritual. Pensé que eras más erudito que ese, Piselle, dice Stannis en un tono seco, su expresión muestra una mezcla de frustración e incredulidad. Lord Arryn se sentó erguido. Ignorando la incompetencia del gran maestro, tenemos otro asunto que discutir, un asunto que todos ustedes ya deberían haber notado. Sí, el hecho de que mi ciudad ya no huele a mierda. Dijo Robert mirando alrededor de la sala, la mayoría ya se habían dado cuenta del asunto y no sabían cómo sacarlo a relucir o simplemente estaban notando el asunto. Debe haber sido obra del sanador, es lo único que tiene sentido, dijo Lord Arryn, mirando alrededor de la habitación mientras los demás asentían con la cabeza en señal de acuerdo. ¿Qué ha estado haciendo esta mañana? Preguntó Robert, mirando a Varys en busca de una respuesta. Se fue a la pira después de desayunar, Excelencia, informó Varys al rey. Ya está de nuevo en sus aposentos. Bueno, entonces llámalo aquí, ordenó Robert, con tono firme y autoritario. Todos en la sala podían percibir la emoción y la expectativa del rey por escuchar lo que el sanador tenía que decir sobre los recientes acontecimientos. Me dirigí a la sala del pequeño consejo. Esperaba que esta discusión se llevara a cabo en la sala del trono, pero no podemos hacer las cosas a nuestra manera todo el tiempo. Al abrir las puertas, sentí inmediatamente el peso de la mirada del consejo sobre mí, cada miembro mostraba una emoción diferente, admiración, escrutinio y miedo. Sus expresiones solo alimentaron mi sensación de satisfacción y control, mientras avanzaba hacia el rey con pasos seguros. Me acerqué al rey y le hice una pequeña reverencia. Su excelencia, dije, ¿me ha llamado? Robert Baratheon me miró con una mezcla de admiración y curiosidad. Sí, sanador, lo hice. He recibido informes de personas que han sufrido el frío invernal y que están mejorando. Te lo agradezco, pero todos hemos notado que la ciudad ya no huele a mierda. ¿Eso también lo hiciste tú? No pude evitar sonreír ante la pregunta del rey. Por supuesto, su gracia. Había oído hablar de ese problema en particular antes de llegar a desembarco del rey, pero solo después de poner un pie dentro de la capital vi su alcance. También habría provocado más enfermedades más adelante. Fue un problema fácil de resolver para mí, solo tuve que agregar algunos ingredientes más a la pira para que cumpliera ambas tareas, dije con confianza, con un dejo de orgullo en mi voz. Los miembros del consejo me miraron con asombro, inseguros de cómo reaccionar ante mi revelación. Esto es increíble, exclamó Robert, con los ojos muy abiertos por el asombro. Has hecho algo por lo que nosotros hemos luchado durante años. Te doy las gracias, sanador. No hace falta que me dé las gracias, excelencia, respondí, inclinando la cabeza con humildad. Solo estoy haciendo mi trabajo. La expresión del rey se suavizó y soltó una risita. Bueno, que me aspen, exclamó. Debo admitir que no estaba del todo convencido de tu honestidad desde el principio. Pero sin duda me has demostrado que estaba equivocado y me aseguraré de recompensarte por tus diligentes esfuerzos. Ya que has terminado la tarea para la que fuiste llamado, ¿qué otros planes tienes en la capital? Preguntó el rey. Pienso quedarme hasta que el trabajo esté completamente terminado, excelencia, respondí. La pira arderá un día más y tendré que ir a curar a todos los que sigan enfermos después de eso, ya que podrían tener alguna otra dolencia además del resfriado. También ofrezco mis servicios a cualquiera en la Fortaleza Roja si tiene necesidad de curación, agregué. La reunión terminó con el rey expresando nuevamente su gratitud y prometiendo discutir mi recompensa más tarde. Una vez que regresé a mi habitación, me senté en el balcón para disfrutar de la hermosa vista. Mientras estaba sentada en el balcón, disfrutando del cálido sol y sintiendo la suave brisa en mi rostro, mi mente vagó hacia algo en lo que había estado pensando desde que dejé Invernalia.
Me levanté de mi cómoda posición y me puse en camino con paso decidido. Una de mis ratas ya había encontrado lo que buscaba y yo sabía exactamente a dónde ir. Mientras avanzaba por los pasillos sinuosos de la fortaleza, no pude evitar sentirme como si alguien me estuviera observando. Una rápida mirada por encima del hombro confirmó mis sospechas, unos cuantos sirvientes me seguían discretamente, con los ojos fijos en cada uno de mis movimientos. No queriendo llamar la atención, cambié de rumbo y comencé a caminar sin rumbo, deteniéndome de vez en cuando para preguntar direcciones o fingiendo interés en algún pequeño detalle de la arquitectura del castillo. No tardé mucho en llegar a la habitación que buscaba. Me acerqué a ella con cautela, procurando que pareciera que había llegado a ella por casualidad. Mi corazón se aceleró cuando me paré frente al cráneo gigantesco de Valerion, el terror negro. Su tamaño era abrumador, ocupaba toda la habitación y me dejó asombrado. Maldita sea, ese es un dragón enorme, susurré para mí mismo, maravillándome ante la enorme escala de la antigua criatura. Ocultando mi emoción, me acerqué al cráneo y puse la palma de la mano sobre su superficie. De repente, una avalancha de información inundó mi mente, amenazando con abrumarme. Casi perdí el equilibrio, pero logré permanecer de pie y concentrado. Sin embargo, pronto me di cuenta de que ese no era el lugar para analizar la enorme cantidad de datos que acababa de recibir. Sabía que tenía que salir de allí y encontrar un espacio adecuado para examinar la montaña de información que tenía a mi alcance. Regresé rápidamente. A mi habitación, me acosté en la cama y cerré los ojos mientras comenzaba a ordenar la increíble riqueza de conocimiento que había reunido. Y mientras analizaba la información, llegué a dos conclusiones monumentales que me dejaron atónito. La primera y más obvia fue que ahora podía hacer mi propio dragón. Si bien podría haber hecho un dragón antes, habría sido más un proceso de ensayo y error y yo habría tropezado en la oscuridad junto con años de trabajo hasta que finalmente pudiera tener un dragón decente. Pero ahora que tenía una plantilla del mismísimo Black Drar, podía saltarme todos los intentos innecesarios y comenzar con el último paso de inmediato. Apenas podía contener mi emoción al pensar en las posibilidades que este nuevo conocimiento abría para mí. Ahora, iba a tener que esperar hasta salir de desembarco del rey antes de hacer mi propio dragón, por razones obvias. Mientras tanto, mi mente estaba consumida por la segunda conclusión a la que había llegado. Los dragones no llegaron a existir en este mundo de forma natural. Algunos lunáticos en Valiria habían usado magia de sangre y un sinnúmero de sacrificios humanos en un gran ritual quimera usando principalmente dragones de fuego y una multitud de otros depredadores superiores de los que no tenía idea de cómo se llamaban para crear el primer dragón. También resultó que las habilidades del dragón no eran solo el resultado de procesos biológicos, sino más bien, magia real. Lo más destacado es que su aliento de fuego no era el resultado de un combustible orgánico que se encendía al exponerse al aire, sino que el dragón convertía literalmente la energía mágica en fuego. Aunque mi cerebro del siglo XXI no podía comprender semejante concepto, mis poderes quebrados, en cambio, parecían entenderlo perfectamente. Sin embargo, esto era solo una pequeña parte del rompecabezas. La parte principal era el corazón del dragón, que funcionaba de una manera completamente diferente a la que esperaba. En lugar de bombear sangre, actuaba como una especie de reactor mágico, creando y bombeando energía mágica por todo el cuerpo del dragón. Aunque sabía que este mundo tenía magia, nunca pensé que sería capaz de ejercerla. Estaba contento con los poderes que tenía, aunque había llegado un poco al límite de lo que podía hacer sin alterar mi apariencia física o convertirme en un jardín de quimeras. Pero todo eso estaba a punto de cambiar. Con el nuevo conocimiento que había adquirido al estudiar los huesos de dragón, había descubierto un nuevo nivel de comprensión de la magia. Fue como un cambio de juego, un giro repentino en la historia que abrió un mundo de posibilidades que nunca había considerado. Mis poderes, que antes creía limitados al mundo biológico, ahora tenían la capacidad de cuantificar y replicar la magia, al menos en formas que técnicamente todavía se llamarían biológicas. Fue una revelación asombrosa que me dejó atónito mientras intentaba imaginar todas las cosas increíbles que ahora podía hacer. Ahora realmente puedo usar magia, exclamé con emoción e incredulidad. Bueno, no ahora, pero pronto, me reí como un loco, igual que el día que entré a este mundo. Probablemente también significaba que tendría que aventurarme en Valiria para descubrir más secretos, pero ese es un problema para otro día. No podía esperar a ver qué otros descubrimientos y posibilidades me aguardaban en este nuevo mundo de magia. Pasé el resto del día estudiando y analizando cada bit de información que había recopilado, haciendo una lista de todas las cosas que tendría que hacer una vez que saliera de la capital. Mi mente estaba llena de emoción mientras pensaba en todos los nuevos caminos y oportunidades que me aguardaban. Finalmente tuve un nuevo propósito y me concentré únicamente en la tarea en cuestión. Pasé unas cuantas horas estudiando la nueva rama del conocimiento que acababa de descubrir.
De repente, una de mis ratas me informó de que algo interesante estaba sucediendo en la ciudad. Había estado esperando que ocurriera exactamente esta situación, aunque no esperaba que sucediera demasiado pronto. Todavía estaba entusiasmado por mi último descubrimiento, así que finalmente decidí hacer algo que había querido hacer durante mucho tiempo. Supongo que es hora de hacer que algunos septones más santos se caguen en los pantalones. Salgo de la fortaleza y me dirijo al mercado, esperando tranquilamente cerca de la pira a que comience la conmoción. No tengo que esperar mucho, ya que veo una multitud que se acerca al mercado con un hombre gordo y calvo con una corona de cristal en la cabeza que supongo que es el Septón Supremo a la cabeza, seguido por algunos septones más y un gran grupo de gente común que pronto llena la calle. No toleraremos que la magia de los hechiceros paganos se lance sobre nosotros, grita el Septón Supremo, alborotando a la multitud. Nosotros, los seguidores de los 7 que son uno, no nos quedaremos de brazos cruzados mientras se comete esta blasfemia. Intentan apagar el fuego arrojándole baldes de agua, pero el calor de las llamas empuja a todos hacia atrás antes de que puedan acercarse. Comienzan a arrojar a las llamas todo lo que tienen a mano, pero estas ni siquiera parpadean. Veo que el alto septón frunce el ceño porque su plan no funciona, pero luego me ve parado cerca de la pira y sonríe. El Septón Supremo, aunque ocupaba una posición de gran importancia religiosa, carecía de verdadera devoción. Su ascenso al poder se logró por medios astutos y ahora buscaba explotar su posición para obtener beneficios personales. Cuando se enfrentó a la tarea de tratar con el mago blanco del norte, no habría actuado con tanta prisa y franqueza. Sin embargo, atraído por la promesa de un generoso pago por parte de las partes interesadas, que habían dejado en claro que le esperaba una generosa donación al completar esta aparentemente sencilla tarea, se sintió animado a continuar. Había sido muy fácil enfurecer a la gente común de Desembarco del Rey, pero fue entonces cuando apareció el primer problema. La pira estaba demasiado caliente, por lo que nadie podía acercarse demasiado a ella. La única opción era arrojarle agua para apagarla, pero eso no había sido tan efectivo como esperaba. Incluso la multitud que tomó el control y arrojó todo lo que pudo a la pira pareció alimentarla. Fue entonces cuando vio al mago de pie junto a su pira, y parecía que los 7 habían escuchado sus oraciones. No era un problema si no podían apagar la pira. Si podía deshacerse del problema principal, el resto encajaría en su lugar. Él comienza a gritar, quemen al mago en su pira. La multitud ruge en acuerdo, sus rostros se distorsionan por la rabia mientras comienzan a moverse hacia mí. El mago levanta la mano y dice, alto. Soy un mago, pero también soy un sanador. Construye esta pira por orden del rey para curar la enfermedad que azota la ciudad. No quiero hacerte daño. Al ver que la multitud duda, avanza. Mentiras. Es un mago, está usando magia y esos poderes solo deben pertenecer a los dioses, así que debe ser quemado. El mago sacude la cabeza, intentando parecer valiente. No apruebo la violencia, pero si me atacas con la intención de hacerme daño, no te gustarán las consecuencias. Se burló. Eres un mentiroso y un fraude. Quema al hereje, quémalo. Sus palabras murieron en su garganta cuando el mago volvió su mirada hacia él. Se quedó helado como si lo hubieran sumergido en un abismo helado. La luz se desvaneció de su visión cuando la oscuridad comenzó a reclamarlo como si estuviera mirando fijamente un pasillo estrecho cuyas antorchas se extinguían una por una. Su cuerpo se negaba a moverse. No podía respirar. No podía hablar. No podía moverse. Todo lo que conocía era oscuridad. Oscuridad y miedo. Nunca había sentido este miedo antes. Este miedo escalofriante, que encogía el corazón y lo abarcaba todo. Tan rápido como llegó, la oscuridad y el miedo pasaron, dejándolo sin aliento y se dio cuenta de que estaba de rodillas. Respirando rápidamente, miró a su alrededor desesperadamente en busca de ayuda. Fue entonces cuando se dio cuenta de que todos los que estaban en los alrededores estaban de rodillas mirando al mago con miedo. ¿Qué? ¿Cómo? Miré a la multitud aterrorizada que apenas podía mantenerse en pie de rodillas frente a mí, algunos de ellos incluso se habían orinado en los pantalones. Quizás me he cedido un poco, pienso, pero puedo disculparlo porque era la primera vez que usaba ese pequeño truco con un grupo de personas y no sabía que tan bien funcionaría. Ese pequeño truco era algo que había descubierto hacía un año aproximadamente. Para ser breve, creé una gran cantidad de cortisol concentrado, una hormona que el cuerpo libera en situaciones estresantes. En pequeñas dosis, solo hacía que alguien sintiera estrés y miedo, pero la cantidad que había liberado apagaba su cuerpo momentáneamente y lo hacía sentir como si estuviera al borde de la muerte. Luché por contener mi alegría por el magnífico éxito de mi primer intento de utilizar la ola de terror, pero logré reemplazarla con una expresión desinteresada.
Me quedé allí de pie, sabía que los efectos habían desaparecido en unos segundos, pero nadie parecía tener el valor de levantarse e irse. Pasaron unos momentos en silencio y traté de no parecer incómodo y arruinar mi momento genial. Cuando estaba a punto de marcharme, por fin vi que se acercaba un grupo de hombres. El rey los encabezaba, flanqueado por su guardia real. El rey me pidió que le explicara lo que había sucedido. Le conté rápidamente los hechos que llevaron a que se formara la turba y a que yo usara mis poderes para protegerme. El rey escuchó atentamente y luego le habló a su guardia real: asegúrense de que se ocupen de los septones. Han sobrepasado sus límites y han comenzado este lío. Hablaré con ellos personalmente. Luego se volvió hacia mí y dijo: ya has hecho mucho para ayudar a mi reino, sanador. Me aseguraré de que tu seguridad esté garantizada. Echando un vistazo a la multitud temblorosa que todavía estaba de rodillas, agregó: no es que parezca que lo necesites. Le agradezco y vuelvo caminando a la Torre Roja, feliz con el espectáculo que he dado. Mientras camino hacia mi habitación, noto que mucha más gente me mira. Antes me miraban con asombro, ahora también había una buena dosis de miedo mezclado con eso. Maldita sea, puede que haya subestimado el alcance de la ola de terror. Desde el balcón de su habitación, que tenía una vista perfecta de la ciudad, la reina Cersei Lannister observó la inquietantemente hermosa pira ardiendo en medio del mercado, esperando que se desarrollara su plan. El mago blanco de Invernalia era de lo único que todos podían hablar, pero él era solo un simple detalle del momento, una molestia que no tenía ningún poder real en comparación con los verdaderos gobernantes de Poniente. Sin embargo, se vio obligada a soportarlo durante el día, ya que se vio obligada a escuchar a su amado esposo hablar una y otra vez sobre cómo su nuevo amigo del norte había curado a la gente común de la ciudad y se había deshecho del olor. Si bien podía apreciar al sanador por limpiar su ciudad, en realidad no le importaban mucho las vidas de la gente común. Su marido, en su infinita sabiduría, iba a darle al salvaje del norte un señorío por su exiguo servicio a la corona, algo que debería alegrarle el simple hecho de tener la oportunidad de hacerlo. Así que ella había urdido un plan perfecto para demostrarles a todos que ese supuesto mago blanco de Invernalia no era más que un bufón de la corte. Observa al septón superior frente a la multitud, a cuyos oídos había susurrado que siguieran su plan de llegar al mercado. Sonríe al ver al curandero frente a la pira sin su bestia para protegerlo. No había planeado esto, pero esto haría que sus planes funcionaran aún mejor. Ella sonríe mientras observa a la multitud correr hacia el mago indefenso, dice: eso debería mostrarle al mago insolente cómo. Ella se quedó confundida cuando de repente se detuvieron y se arrodillaron frente a él. ¿Por qué esos campesinos? Una ráfaga de viento la detuvo en seco. Sus palabras murieron en su garganta mientras sentía que el aliento se le congelaba en los pulmones, como si fuera una niña pequeña parada indefensa frente a un dragón. La mera idea de emitir un pequeño gemido o incluso un tic sería suficiente para que la bestia la devorara por completo, y lo único que sintió fue miedo. Era un terror paralizante que nunca antes había sentido. La presión de todo aquello se detuvo tan rápido como llegó, dejándola confundida y asustada. Cuando recuperó el sentido, se dio cuenta de que se había caído de espaldas en la silla, derramando el vino en el proceso. Cuando se puso de pie, vacilante, se encontró con una imagen desalentadora. El mago se alzaba alto e inquebrantable, una figura imponente en medio de una multitud de personas que temblaban de rodillas con un miedo abyecto. Su imponente presencia parecía llenar todo el espacio, como si cada centímetro de la habitación estuviera imbuido de su poder. A pesar del caos y el terror que lo rodeaban, el mago parecía absolutamente tranquilo. Sus ojos permanecían fijos en las masas temblorosas que tenía ante él, como si estuviera escudriñando cada pensamiento y sentimiento, con un aire de omnisciencia que asombraba y aterrorizaba a la vez a los espectadores. Después de mi primera demostración real de poder, entiendo por qué la gente se vuelve adicta a esta sensación. La emoción que sentí al ver a cientos de personas de rodillas, mirándome con asombro y miedo, fue algo que no olvidaré en mucho tiempo. Y saber que lo que había usado era apenas una fracción de mi poder tampoco se me olvidó. Ya estaba cerca de estar en la cima de la cadena alimentaria en este mundo, solo me haría falta un pensamiento para iniciar el fin de toda la vida en este mundo. Pero eso sería bastante inútil, así que iba a aumentar lentamente mi demostración de poder para hacer que los jugadores de este juego sintieran que tenían alguna esperanza antes de demostrar que este no era un juego que pudieran ganar. Al principio pensé en tomar el trono de hierro para mí, pero eso sería divertido hasta que lo consiguiera, y ocuparme del reino se volvería aburrido muy rápido. Así que mi plan era dejar que la guerra que estaba por comenzar comenzara, o tal vez comenzarla yo mismo si estaba tomando demasiado tiempo. Luego, simplemente ayudaría a quien quisiera a obtener el trono y seguiría haciendo lo mío. Ni siquiera había planeado quedarme en Invernalia tanto tiempo, pero vivir allí era extrañamente pacífico. Había empezado a gustarme el frío.
Nadie me molestaba mucho y había delegado la mayoría de mis tareas a Freya. Ahora que tenía una nueva dirección de conocimiento para explorar, no podía esperar a dejar la capital y comenzar a integrar la magia en mi cuerpo. Sabía que después de mi última demostración de poder, mucha gente estaría feliz de que me fuera de la ciudad lo antes posible. Sin embargo, tenía asuntos pendientes en la ciudad. Sabía que alguien con un alto rango de poder probablemente había incitado al Septón Supremo a actuar, ya que no lo habría hecho cuando sabía claramente que yo tenía la bendición del rey para preparar la pira. Las únicas personas que me vinieron a la mente fueron Varys, Baelys o Cersei. Ahora bien, por alguna razón, este no parecía ser el método de operación de Varys. Lo hacía de manera muy descuidada, así que probablemente eran los otros dos. Y entre ellos, me inclinaba más por Cersei. Me pregunto por qué la propia reina perra querría que me acosaran. No había hecho nada en su contra. De hecho, pensé que esa maldita vanidosa realmente apreciaría no tener que oler los desechos de la ciudad todo el tiempo. Tal vez debería patear el avispero un poco más antes de irme. Jon Arryn se sentía frustrado y perturbado por los planes de los que había oído hablar. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse informado, a menudo se enteraba de ellos demasiado tarde para tomar medidas. Cuando escuchó por primera vez sobre el plan del curandero de preparar una pira, se mostró escéptico e incluso un poco asustado. Pero después de ver los resultados al día siguiente, no pudo negar la eficacia de los métodos del curandero. La maniobra del Septón Supremo había pillado a Arryn desprevenido, esperaba algunos problemas por parte de la fe, pero nada tan descarado, y se dio cuenta de que necesitaba reevaluar lo que sabía sobre el sanador. Ya no era el simple sanador que todos esperaban que fuera, y no pudo evitar estremecerse al recordar el terror primigenio que había sentido a pesar de estar en lo más profundo del corazón de la Fortaleza Roja. En un principio, Jon había planeado darle al sanador una posición destacada en la capital como sanador, sabiendo que la gente común estaría encantada de tener a alguien que pudiera curar todas las dolencias de la ciudad. Pero después de presenciar la reciente demostración de poder del sanador, esa idea fue rápidamente descartada. En cambio, Jon sabía que necesitaban enviar al sanador fuera de la capital lo antes posible y de la manera más educada posible. No solo por el bien de su propio miedo, sino también con la esperanza de que ninguno de los otros supuestos jugadores del juego se pusiera demasiado nervioso con egos heridos y hiciera algo estúpido que enfadara al sanador nuevamente. Esperaba que Ned pudiera mantener la lealtad del sanador a la corona mientras estuviera en el norte. Se preguntó si Ned conocía el verdadero poder del sanador o si también lo habían mantenido en la oscuridad. Una cosa buena que había logrado averiguar era que el sanador, o mejor dicho, el mago, no parecía propenso a la violencia. Basándose en el hecho de que era la primera vez que había usado tal poder y que además solo cuando lo confrontaron, realmente creía que el mago podría haber matado a todos en esa turba si hubiera querido. Pero estaba aliviado de que el mago hubiera mostrado moderación y no recurriera a la violencia. Ahora la propuesta de Robert de darle un señorío no sonaba tan absurda. Sería mejor preguntarle al curandero qué quería. Ojalá no pidiera algo demasiado descabellado. Busco uno de los balcones con mejor vista de la bahía y me siento en el borde, admirando la vista. Mientras contemplo el apacible paisaje, siento que la mano del rey se acerca a mí. Lo miro y asiento con la cabeza en señal de saludo. Señor Han, ¿qué le trae por aquí esta hermosa tarde? Pregunto, manteniendo un tono informal. Él asiente con la cabeza y esboza una leve sonrisa. No hemos hablado realmente bien el uno con el otro, Sir Hillor. Pensé que debía pasarme y conocer bien al hombre que tenía a todo desembarco del rey cantando sus alabanzas un día y temblando de miedo ante la mera mención de su nombre al día siguiente. Solté un bufido y mi sonrisa burlona comenzó a aparecer. Entonces, ¿cuál es el último rumor que circula? Estoy segura de que, como han pasado algunas horas, ya te habrás topado con al menos 10. La mano se ríe entre dientes. Te estás subestimando de nuevo. He oído más de 10 solo en mi camino hacia aquí desde mi solar. Lo último que supe es que eras el hijo del extraño que se rebeló contra los 7 y bajó al plano mortal para matar a los devotos. Silbé, sorprendido. Eso sí que se ha agravado rápido. La sonrisa de la mano se desvanece y me mira con seriedad. Lo hacen la mayoría de las veces, sanador. Aunque ya no puedo llamarte así, ¿verdad? Me encojo de hombros, manteniendo mi tono muy informal. Puede llamarme como quiera, Lord Han, pero prefiero que me llamen él. Bueno, él. Por lo que he observado puedo decir que eres una persona sencilla, así que te preguntaré esto directamente, ¿cuál es tu objetivo? Tarareo y pienso un poco en la pregunta, responderé a tu pregunta con la verdad, si me dices qué es lo que crees que quiero. Mi primera suposición fue el trono de hierro, pero tus acciones no han sido en esa dirección, así que realmente no lo sé, dijo Lord Han, con tono curioso. Me reí suavemente antes de responder,
para ser honesto, la idea me pasó por la cabeza. No se puede negar que el trono es un espectáculo digno de contemplar, y sería emocionante reclamarlo por la fuerza. Sin embargo, la verdad es que una vez que me sentara en ese trono, mi vida se convertiría en un ciclo interminable de monotonía y frustración. La grandeza del trono no sería más que una jaula dorada, y valoro demasiado mi libertad como para estar confinado de esa manera. Así que ahí está tu respuesta, Lord Han. Mi objetivo es ser libre y vine aquí a Desembarco del Rey para mostrarles a todos esos supuestos jugadores del gran juego, que ustedes llaman que en realidad no me interesan mucho sus juegos. Y cualquier ilusión de poder que crean tener no es nada frente al verdadero poder. Quería mostrarles un mero atisbo de lo que les esperaba si alguna vez intentaban jugarme sus juegos. Parecía que esperaba esa respuesta, lo que de alguna manera me sorprendió. Ya veo. No me extraña que hayas vivido en paz en Invernalia. ¿Sabe Ned lo poderoso que eres? No se lo he dicho, pero estoy segura de que sospecha. No le gusta jugar y no me molesta mucho. No me da órdenes que sepa que no voy a cumplir, dije con un dejo de diversión. Ya veo. Robert quería darte un señorío por tu trabajo en la capital, pero a juzgar por tu respuesta, no es algo que te gustaría. Entonces, ¿cuál crees que sería un pago justo por tu trabajo en la ciudad? Preguntó, su tono se tornó más serio. Tienes razón al suponer que no me interesaría un señorío existente, pero hay algo que quiero, similar a eso. Es algo que aún no he discutido con Lord Stark, pero hay un bosque deshabitado ubicado en las montañas del norte que me gustaría reclamar. Mi objetivo es adquirir la totalidad del bosque junto con las montañas circundantes. Había planeado acercarme a Lord Stark sobre este asunto, y tener la aprobación del rey sin duda aceleraría el proceso, respondí. Es una petición extraña, pero que se puede conceder fácilmente, dijo, asintiendo con la cabeza en señal de acuerdo. Para ser sincero, Lord Han, no esperaba que nuestra conversación fuera así, admití con un dejo de sorpresa en mi voz. Él se rió, estoy seguro de que esperabas que te llamara hereje por dañar al septón supremo de mi fe y te desterrara del reino bajo amenaza de ejecución. Francamente, sí, respondí con un dejo de diversión en mi voz. Me gustaría pensar que soy lo bastante viejo y sabio como para reconocer una misión inútil cuando la veo. Ahora bien, si quieres satisfacer la curiosidad de un anciano, ¿qué tan poderoso eres? Preguntó con una voz llena de genuina curiosidad. Reflexioné sobre la pregunta y pensé en una forma de responderla. No creo que Desembarco del Rey esté listo para otra demostración de mi poder, Lord Han, así que si me haces el favor, déjame mostrarte una forma diferente de poder, una con la que estás íntimamente familiarizado, sugerí, con un dejo de desafío en mi voz. Continúa, dice intrigado por mi propuesta. Es muy sencillo. Te voy a hacer algunas preguntas relacionadas con el reino. Por favor, reflexiona sobre ellas, le expliqué. Antes de que ocurriera la rebelión, tú y yo sabíamos que los Targaryen vivían un estilo de vida bastante lujoso, sin escasez de torneos ni celebraciones, y aún tenían tesoros rebosantes, comienzo. Él asiente. Sí, esa sería una suposición justa. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué, después de que el nuevo rey tomó el trono, el reino de repente se encuentra en una situación de deuda grave? Si bien no dudo de que la nueva familia real vive más lujosamente que la anterior, es todo un logro vaciar por completo el tesoro de una dinastía de 300 años en menos de una década solo con cerveza, prostitutas y torneos, digo, con un dejo de sarcasmo en mi voz. Frunce el ceño mientras piensa en mis palabras. Si bien no voy a preguntarte cómo sabes de las finanzas del reino, me estás diciendo que hay algo sucio en juego. No le estoy diciendo nada, Lord Han. Solo le estoy haciendo algunas preguntas. Después de todo, las monedas no desaparecen así como así. Tienen que ir a algún lado, respondo, tratando de mantener un tono neutral. Supongamos por un momento que se trata de un caso delictivo. Si así fuera, ¿quién sería la primera persona en enterarse de tal asunto? El maestro de la moneda, dice con expresión seria. Sonrío. Sí, el maestro de la moneda, Peter Baelish, o Meñique, o el hombre que puede frotar dos monedas de cobre para hacer una moneda de oro. Ahora bien, si alguien ha estado robando de la corona y el hombre responsable de la moneda no sabe nada al respecto, entonces solo puedo llegar a dos conclusiones. Una es que Peter Baelish es muy incompetente, o... Me quedo en silencio, dejando la implicación en el aire. Esa es una implicación grave, dijo frunciendo aún más el ceño. No estoy insinuando nada, Lord Han. Solo estoy compartiendo algunas reflexiones que tuve a cambio de la maravillosa conversación que me ha proporcionado, digo con una amplia sonrisa en mi rostro. Antes de que pueda hacerme más preguntas, me bajo de la cornisa y me dirijo hacia la fortaleza. Que tengas un buen día, Lord Han. No tienes que preocuparte de que cause más problemas en la ciudad.
Me iré mañana, digo, tratando de sonar indiferente, pero por dentro me estoy riendo como un niño que acaba de lanzar una piedra a una colmena. Petit Baelis no la estaba pasando bien desde que ese maldito mago puso un pie en la capital. Estaba furioso porque su negocio de venta de medicinas falsas, que se suponía que le traería más dinero, había fracasado y su plan de robar las píldoras que se suponía que el curandero debía traer se había esfumado. Pero ahora, se alegraba de haber sido paciente y no haber seguido adelante con sus planes más obvios de deshacerse del curandero. Se dio cuenta de que esos planes probablemente no hubieran funcionado y es posible que incluso lo hubieran descubierto haciéndolo. Había querido deshacerse del curandero desde que confirmó los rumores sobre él. Su trabajo estaba enriqueciendo el norte al atraer una gran afluencia de gente común y comerciantes que acudían allí en busca de su curación y eso no encajaba bien en sus planes. El último incidente en la capital había causado mucho revuelo, no había sentido tanto miedo por su vida desde que Brandon Stark casi lo había matado años atrás. Sus espías no le habían dado ninguna indicación de que fuera capaz de tales hazañas. Había sido inesperado, pero el incidente le dio la oportunidad de sembrar la discordia en el norte. Había enviado un cuervo a Catelyn después de haber oído los primeros rumores sobre el hechicero y le había pedido sutilmente que los confirmara. Ella le había dado mucha información sobre el mago. Él había estado alimentando su inquietud sobre el mago, pero eso había dejado de funcionar unas cuantas lunas atrás después de que el mago aparentemente había curado a su engendro más joven de su fiebre. Pero ahora que toda la capital había sentido de lo que era capaz el mago, podría usar eso a su favor. Enviaría una versión de la historia que sutilmente pintaría al sanador como alguien que atacó a los seguidores de los 7. Sí, eso debería funcionar perfectamente, pensó Baelís con una sonrisa maliciosa. Cersei Lannister cerró la puerta de golpe detrás del último de los sirvientes, dejándola sola con su hermano Jaime. Caminó de un lado a otro de la habitación, con las manos crispadas mientras luchaba por controlar el terror que todavía se apoderaba de su corazón. Cersei, ¿qué te pasa?, preguntó Jaime con preocupación en el rostro. Yo también sentí ese miedo, pero parece que tú lo estás tomando mucho más a pecho. Respiró profundamente, intentando tranquilizarse. Ese mago, él desató sus poderes y fue un terror como nunca antes había sentido. Iba a ir a ocuparme de él, dijo Jaime, con la mano apoyada en la empuñadura de su espada. Pero me detuviste. ¿Por qué? Puede que sea capaz de usar magia, pero dudo mucho que sea capaz de lanzar algún hechizo con una espada clavada en su estómago. No, Jaime, dijo Cersei con voz temblorosa. ¿No viste lo que yo vi? Toda la multitud que el septón había alborotado cayó de rodillas aterrorizada. A él nunca le molestaron. Podría haberlos matado con la misma facilidad. Si vas a atacar con tu espada, correrás la misma suerte. Hay que acabar con él de otras formas, con veneno o asesinos. Pero primero, tenemos que echarlo de mi ciudad. No podré dormir en paz sabiendo que está tan cerca de nosotros. Tienes razón, dijo Jaime con expresión sombría. No podemos permitir que represente una amenaza para nuestro gobierno. Enviaré un cuervo a ver a nuestro padre y tal vez incluso contrate a los hombres sin rostro para que se encarguen de él. Sí, eso es exactamente lo que tenemos que hacer, dijo Cersei, recuperando su determinación. No podemos permitir que siga haciendo lo que quiera en mi reino y amenazándonos. Cersei se sentó en su silla, pensando a toda velocidad en cómo proteger a sus hijos y su trono de ese mago salvaje. Le haría sentir el mismo miedo que ella había sentido. Después de todo, un Lannister siempre paga sus deudas. Después de mi conversación con la mano, salí de la fortaleza roja y me dirigí hacia el bosque real, donde sentí que Fenrir estaba durmiendo una siesta. La charla había sido sinceramente diferente de lo que esperaba. La mano no era lo que yo pensaba que sería, y estaba claro por qué había sido capaz de derrocar a los Targaryen y mantener el reino funcionando sin problemas bajo un rey aparentemente desinteresado. Fue capaz de analizar la bola curva que había lanzado a la creencia y comprensión de la gente sobre el poder, y se adaptó a ella en apenas unas horas. Por eso le lancé otra bola curva, para ver cómo lo manejaba. Si no tiene cuidado al tratar con Baelís, podría no llegar al comienzo de la trama. Hablando de Baelís, esa pequeña comadreja astuta estaba empezando a molestarme. En primer lugar, su rostro era uno de esos que automáticamente te dan ganas de golpearlo, y en segundo lugar, descubrí que era el quien vendía las píldoras falsas en mi nombre. Había ganado una cantidad significativa de dinero en el poco tiempo que me tomó venir aquí, así que puse a Jon Arryn tras su pista. Iba a estar totalmente tras su caso a partir de ahora. Esa fue solo la mitad de mi venganza. La siguiente parte fue principalmente para mi diversión. Dado que los cientos de ratas que había esparcido por la ciudad estaban inactivas después de completar su tarea anterior, las envié a buscar donde había escondido Meñique todo el oro que había robado.
Fue sorprendentemente fácil, ya que las ratas son excelentes excavadoras. Descubrieron rápidamente dónde había enterrado el oro. Estaba directamente debajo de sus burdeles. Ahora bien, eso fue simplemente pereza, dudo que fuera todo, pero fue suficiente para que comenzara a entrar en pánico. Luego ordené a las ratas que trasladaran el oro a otra parte de la ciudad y lo enterraran en un agujero más profundo que solo yo pudiera encontrar, en caso de que necesitara el oro en el futuro. Tomé unos cientos de monedas de oro para mí, por si necesitaba gastarlas en alguna parte. Había cumplido todos mis objetivos en Desembarco del Rey y más. No había pensado mucho en lo que el rey me recompensaría por mis servicios, pero ser dueño de la montaña boscosa resultaría extremadamente útil para mis experimentos privados y espeluznantes sin temor a ser descubierto. Stark me rechazaría, considerando que todavía me debe un favor por el proceso de fabricación del vidrio. Ser propietario legal de mis propios terrenos experimentales ayudaría a evitar problemas cuando otros comiencen a meter las narices en mis asuntos y, lo que es más importante, sería el mejor lugar para crear y criar a mi dragón. Ahora, todo lo que tenía que hacer en la capital probablemente era presentarme en la sala del trono para recibir mi recompensa y que me dijeran educadamente que me fuera a la mierda. Al entrar en la sala del consejo privado, que parecía más abarrotada de lo normal, Robert Baratheon deja en claro su enfado a todo el mundo en cuanto se sienta. No me han convocado a tantas reuniones desde la rebelión. ¿Qué demonios ocurre ahora? ¿Sabes qué? Es una pregunta estúpida. Sé exactamente de qué se trata. Su arpía por esposa es la primera en empezar a gritar, debes hacer que maten a este mago. Utilizó una magia tan maliciosa contra toda la ciudad. ¿Quién sabe qué hará a continuación? Abandona sus típicos insultos encubiertos y ataca abiertamente al mago. No podía entender por qué ella reaccionaba de forma tan exagerada. Él mismo había sentido la oleada de miedo, pero estaba bastante lejos del mercado. Era bastante similar a la sensación que tenía cuando estaba en medio de una cacería o una batalla, por lo que solo le tomó unos momentos ignorarla. Pero después de observar el estado de la multitud, con la mayoría de ellos temblando de rodillas y orinándose encima, se dio cuenta de que tal vez los más cercanos al mago probablemente se llevaron la peor parte. El mago no parecía haber lanzado un hechizo poderoso. Simplemente estaba de pie frente a ellos con total indiferencia, completamente imperturbable ante todo lo que sucedía a su alrededor, como si supiera que nadie en la ciudad podía tocarle un solo cabello de la cabeza. Todavía recordaba la conversación que tuvo con Selmai después de su primer encuentro con el mago. Eso es algo que también he notado en el mago, Selmai. Hay algo extraño en su forma de actuar, dijo. Yo también lo he notado, su gracia. Lo que me inquieta de él es que anda por ahí con total desenfreno, especialmente en la Fortaleza Roja. Nunca he visto a nadie actuar con tanta indiferencia, respondió Selmai. ¿Por qué crees eso?, preguntó. No estoy completamente seguro, su gracia, pero supongo que o bien no le importa si vive o muere o bien está completamente seguro de que nada en Desembarco del Rey puede hacerle daño. Conociendo sus habilidades, probablemente sea esto último, dijo Selmai. Después de esa esclarecedora conversación, comenzó a prestar más atención al comportamiento del mago y llegó a la misma conclusión. Nadie caminaba por la Fortaleza Roja con ese nivel de confianza en sí mismo, y la sonrisa que siempre estaba presente en su rostro parecía implicar que sabía algo que nadie más sabía. Volviendo al presente, notó que la cabrona seguía hablando, por lo que golpeó su mano sobre la mesa para silenciarla porque ya había escuchado suficiente. Has dejado muy claro tu punto de vista a todos en esta mesa, ahora deja de gritar. ¿Qué haces en una reunión del consejo privado? La última vez que lo comprobé, no tenías asiento aquí. Cersei levanta la cabeza hacia atrás como si la hubieran golpeado físicamente. Soy la reina de los Zed. Y yo soy el maldito rey, así que siéntate y mantén la boca cerrada o haré que te echen, le responde rugiendo. Si alguien más tiene alguna idea brillante para ejecutar al mago que simplemente siguió mis órdenes y se defendió de los idiotas sin causar ningún daño físico, adelante, pero asegúrese de informarle que está actuando de forma independiente para que el resto de la ciudad no sea responsable de su estupidez. Entonces, Cersei, adelante. Sé que quieres ejecutarlo. Envía al Matarreyes a desafiarlo a un juicio por combate, se burló. Cersei se queda callada y se sienta, hirviendo de ira. Le habría preocupado que lo apuñalaran mientras dormía, pero hacía mucho que no dormían en la misma habitación. Al verla finalmente callada y que nadie más estaba dispuesto a hablar, dice, eso es lo que pensé. Ahora, ¿hay algo más que necesitemos discutir o ya terminamos? Entonces Jon empieza, un último asunto, Robert. Tuve una conversación bastante esclarecedora con el mago justo antes de esta reunión, donde hablé con él sobre las recompensas. Pensé que habíamos acordado darle un señorío de su elección. Bueno, pensé que sería mejor preguntarle qué quería.
¿Qué quiere entonces? No quiere un señorío en el que tenga que hacerse responsable de las personas que están bajo su cuidado. Me dijo que preferiría tener la escritura de un bosque deshabitado en el norte. Frunce el ceño. Puedo entender que no quiera tratar con la gente, pero ¿no debería ser eso algo que debería discutir con Ned primero? Sí, me dijo que planea hablar con Ned sobre eso, pero tener la aprobación de la corona lo ayudaría a conseguirlo más rápido. Bien, escribe algo que diga que, siempre que Ned esté de acuerdo, podrá quedarse con su bosque. Espera, ¿eso significa que planea irse pronto? Pregunta, sonando intrigado. Sí, me informó que tiene deberes que atender en el norte y no quiere causar más problemas con la fe en la ciudad, explica John. Al menos es considerado. Ojalá su marcha silenciara las quejas de la fe, dice con tono frustrado. Se levanta de su asiento. Esa es toda la paciencia que tengo por hoy. Necesito un trago ahora. Mientras sale de la habitación con Barristan siguiéndolo, piensa, tal vez sea hora de tener una charla privada con el mago. Si las palabras de John son ciertas, será interesante, como mínimo. Pasé mi tiempo, como de costumbre, en mi habitación, tomando notas sobre los diferentes órganos del dragón que hacían magia y sus funciones a partir de la información que había obtenido de los huesos del dragón. De repente, alguien llamó a mi puerta. La abrí y encontré a Barristan Selmy allí de pie. Ser sanador, al rey le gustaría tener una charla privada con usted, dijo respetuosamente. Claro, guíame, respondí, siguiéndolo. Entonces, ¿qué quiere el rey de mí? Pregunté. Se enteró de que usted partiría mañana y quería dialogar, respondió Barristan. Ah, por cierto, hay algo que siempre me ha molestado. ¿La Guardia Real siempre tiene 7 miembros? Sí, siempre ha sido así, respondió. Pero ¿no tendría más sentido tener 2 o 3 guardias por cada miembro de la familia real? Pregunté. Si bien su idea tiene más sentido y mérito, hay otros factores a considerar al elegir el número, respondió Barristan. Ah, supongo que la política y los predicadores, dije. Él se limitó a sonreír y no dijo mucho más después de eso. Llegamos a la habitación donde el rey me esperaba mientras bebía un poco de cerveza. ¿Me ha llamado, su gracia?, pregunté, ofreciéndole una pequeña reverencia. El rey levantó una ceja y su expresión se tornó seria. ¿Por qué haces eso? Su pregunta me dejó perplejo. Disculpe, su gracia. El arrodillarse, las reverencias, toda la fachada que sigues poniendo, dijo, con un tono cada vez más molesto. Me tomé un momento para considerar mi respuesta y decidí ser sincero. Para ser sincero, su gracia, no me importa el acto de arrodillarme o hacer una reverencia. No nací en la nobleza y no me considero como tal. No poseo la arrogancia que impide a los nobles mostrar deferencia hacia aquellos menos poderosos que ellos. Me inclino porque es una opción más sencilla que lidiar con las molestias que surgirán si no lo hago. ¿Es esa la misma razón por la que has conservado el acto de ser simplemente un sanador? Preguntó el rey. Soy básicamente un sanador, lo creas o no, pero tengo algunos trucos bajo la manga. Después de todo, sería un pobre mago si no los tuviera, respondí divertido. Él resopló. Seguro que sí, dijo, ¿estás seguro de que no puedo convencerte de que te quedes en Desembarco del Rey? Es bastante refrescante hablar contigo en lugar de con todos los aduladores que viven aquí. Tendré que decepcionarle en ese sentido, su gracia. Odio este lugar más que usted y he aprendido a apreciar el frío. Y estoy seguro de que si me quedo aquí un día más, la ciudad probablemente será incendiada por alguien que intente matarme o hacerme enojar. Sin duda, estás en lo cierto. Si nadie más lo intenta, estoy seguro de que mi esposa lo hará. ¿En serio? No recuerdo haber interactuado con la reina, y mucho menos haber hecho algo que la desairara, pregunté con genuina sorpresa. Bueno, ya te respondiste a tu propia pregunta, me dijo. Es probable que la muy cabrona se haya enfadado porque no intentaste adularla. Eso me dejó realmente paralizado. Sabía que era egocéntrica, pero en serio. Bueno, entonces probablemente será mejor si me voy lo más rápido posible, dije. ¿Por qué? ¿Te dan miedo algunos Lannister, mago? Preguntó, más divertido. No realmente. Simplemente no confío en mí mismo para mantener la boca cerrada frente a personas que tienen opiniones muy elevadas sobre sí mismas y me gusta recordárselo a todo el mundo, respondí secamente. Él resopló ante eso. ¡Qué pena! Habría pagado mucho dinero por ver eso. Luego tomó uno de los pergaminos que había sobre la mesa y me lo pasó. Aquí está tu recompensa por tus servicios a la corona. Mientras Ned esté de acuerdo, ese bosque es tuyo. Gracias, dije, aceptando mi recompensa. ¿Estás seguro de que eso es todo lo que quieres?, preguntó.
Sí, su gracia, no hay mucho que pueda darme que necesite, respondí, encogiéndome de hombros. Muy bien, dijo el rey, con un tono que denotaba desilusión. ¿Cuándo planeas marcharte? Tengo pensado partir mañana al amanecer, respondí. He completado todas mis tareas aquí, y mi viaje a desembarco del rey me ha dado mucho en qué pensar y hacer, así que es mejor que me ponga a ello lo antes posible. Ah, pero antes de que os vayáis, intervino el rey, con los ojos encendidos por la picardía, esta noche habrá un banquete en vuestro honor, una celebración de vuestros servicios a la corona. Me reí entre dientes ante la petición del rey. ¿Está seguro, su gracia? Pregunté con un tono divertido en mi voz. Dudo que muchos en la Fortaleza Roja estén felices de asistir a una fiesta en mi honor. Tonterías, respondió el rey riéndose. Será el banquete más entretenido que hayamos tenido hasta ahora y es lo mínimo que puedo hacer para demostrar mi gratitud. Muy bien, su gracia, dije finalmente, con una sonrisa burlona en las comisuras de mis labios. Estaré encantada de asistir a la fiesta de esta noche. Salí de la cámara del rey con una sonrisa maliciosa en el rostro y la emoción me invadía al pensar en el festín que me esperaba. Sería mi última oportunidad de crear revuelo en la capital y estaba seguro de que sería el centro de atención. Todos estarían buscando algo de mí, descubrir mis secretos o ganar mi favor. La idea de estar rodeado por la élite ávida de poder de la Fortaleza Roja era tentadora y no podía evitar saborear la idea de jugar mi última partida en esa gran arena. Detuve mis pasos y me tomé un momento para reflexionar sobre mis pensamientos internos. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba entreteniendo los pensamientos de un megalómano. ¿Acaso 2 días en desembarco del rey me estaban corrompiendo? En Invernalia, nunca habría tenido esos pensamientos. Pero mi tiempo aquí parecía estar cambiándome de maneras que nunca podría haber imaginado. Sabía que necesitaba irme de esta ciudad pronto, antes de volverme completamente emo. Maldita sea, murmuré para mí mismo. Los viejos hábitos son difíciles de eliminar. Parece que todavía estoy adaptando inconscientemente mi comportamiento para adaptarme a mi entorno. Lord Tywin Lannister, jefe de la casa Lannister, guardián del oeste y padre de la reina, estaba sentado en su asiento solar en el gran castillo de Roca Casterly, repasando unas cartas preocupantes que había recibido de su hija y de espías de desembarco del rey. Las cartas hablaban de la nueva sensación que se extendía por el reino, la misteriosa figura conocida como el Mago Blanco de Invernalia, cuyos milagrosos poderes curativos habían causado un gran revuelo en todo el continente. Según las cartas, esta persona era más que un simple curandero y, si se creía en las cartas de su hija, este mago estaba creciendo en poder. Tywin había oído hablar del trabajo del mago en Invernalia, pero no le había dado demasiada importancia. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, empezó a recibir noticias cada vez más inquietantes del norte. Muchos pequeños comerciantes y gente del norte se trasladaban al norte o lo visitaban para recibir la curación del mago, lo que enriquecía la parte aislada del reino. La otra noticia sorprendente del norte era el aumento del comercio del vidrio, que incluso hizo que los midianos se preocuparan por la nueva competencia que suponía para su monopolio existente. No sabía cómo los norteños habían conseguido el método para fabricar vidrio, pero habían hecho un buen trabajo para mantenerlo en secreto. Tywin sospechaba que había sido el curandero quien les había proporcionado el método a los Stark porque aparentemente el curandero no tenía el acento de nadie de Poniente y podría ser de MYR. En cuanto al rumoreado sanador, Tywin se mostró inicialmente escéptico. Sin embargo, después de ver de primera mano a los espías completamente curados, algunos de los cuales él mismo había marcado con cicatrices para probar su capacidad de curación, finalmente se convenció de las extraordinarias habilidades del sanador. A pesar de su impresionante talento, Tywin no estaba demasiado preocupado por el posible impacto del sanador en una posible guerra con el norte. Después de todo, era solo una persona y se le podía tratar como correspondía si era necesario. Sin embargo, las noticias recientes de desembarco del rey eran preocupantes. El sanador había engañado a todos y nunca fue un simple sanador, sino un mago que probablemente estaba aumentando su poder al curar a la gente. Tywin inicialmente había pensado que el sanador era un tonto por cobrar solo una moneda de plata por curar, pero era posible que al sanador no le importara el dinero y que fuera solo una distracción. El sanador quería que la mayor cantidad posible de personas acudieran a él para curarlas y así poder volverse más poderoso al usar su magia sobre ellas. Ahora, el sanador era lo suficientemente poderoso como para no tener que esconderse más. Ahora bien, si las cartas eran ciertas, ya no era un simple sanador sino un mago que podía poner ejércitos enteros de rodillas con facilidad, y con un poco más de esfuerzo, probablemente podría matar a un ejército entero. Ya no podía quedarse sentado y tratar esto como un asunto menor. Necesitaba actuar ahora. El mago era demasiado poderoso para dejarlo en manos de enemigos potenciales, así que tenía que convencerlo para que se uniera a los Lannister o hacer que lo eliminaran.
Pero antes de hacer cualquiera de esas dos cosas, necesitaba obtener mejor información sobre el mago. Algo mejor que la mierda que su hija había escrito sobre él. Pasa, dijo mientras escuchaba que llamaban a la puerta. Veía a Tyrion entrar en su cuarto de huéspedes. Cuando el joven Lannister tomó asiento frente a él, Tywin le entregó las cartas que había recibido de desembarco del rey. Tyrion leyó rápidamente el contenido de las cartas y una sonrisa burlona se dibujó en su rostro mientras las leía. Hacía tiempo que mi querida hermana no insultaba de forma tan colorida a alguien que no fuera yo, dijo riéndose. Me gustaría poder conocer a ese mago solo para ver cómo logró hacerla enojar tanto. Pues tienes suerte, porque tengo una tarea para ti, Tyrion, continuó. Irás al norte con el pretexto de que necesitas curación. Tal vez él pueda curar tu enanismo, pero tu principal tarea será averiguarlo todo sobre él. Descubrir cómo podemos convencerlo de que trabaje para los Lannister y también descubrir sus debilidades. Vaya, seguro que tienes tus prioridades en orden, dijo Tyrion con sarcasmo. Hace mucho que no me dejas salir de Roca Casterly, ¿y quieres que tu desgracia se encargue de una tarea tan importante? Puede que seas una desgracia, pero sigues siendo un Lannister, así que harás lo que te digan, le recordó Tywin con severidad. Te marcharás mañana. Tyrion suspiró, pero se levantó de su asiento. Muy bien, padre. Partiré mañana como tú quieras. Bien, asintió Lord Tywin, satisfecho. Esta es una misión crítica, Tyrion. La información que recopiles será fundamental para el éxito de nuestra familia. Tyrion abandonó el solar, con la mente llena de planes y estrategias para su viaje al norte. Estaba ansioso por viajar después de haber estado confinado durante tanto tiempo y, en el fondo, tenía un atisbo de esperanza de que este sanador pudiera volverlo normal, a pesar de que hacía mucho que había aceptado su baja estatura. Había oído historias sobre el gran sanador y sus poderes legendarios, y no podía esperar a ver si todo era cierto. Al día siguiente emprendió su misión con un pequeño séquito de hombres. Sabía que el camino que le esperaba sería largo y peligroso, pero estaba decidido a triunfar. Y con eso, Tyrion Lannister, la desgracia Lannister, emprendió un viaje que cambiaría el curso de su vida para siempre, aunque aún no lo supiera. Me encontraba fuera del gran salón donde se celebraba un banquete en honor a la reciente purificación de la ciudad de la peste. Yo era el invitado de honor y, como tal, tenía que hacer una entrada triunfal. Después de todo, la impuntualidad de moda era la ley. Estaba vestida para impresionar, o al menos lo mejor que podía con mi inexistente vestuario. Dudaba que tener mi vestuario real hubiera servido de algo. Los guardias que estaban afuera de la puerta notaron mi presencia y abrieron la puerta de inmediato, haciendo que todas las miradas se posaran sobre mí. Al entrar en la sala, me encontré con caras conocidas, pero a diferencia de la última vez, algo era diferente. Las expresiones en sus rostros ya no estaban llenas de una mezcla de curiosidad y desdén como la última vez que estuve en la sala del trono. En cambio, pude ver miedo y terror grabados en sus rostros mientras revivían el terror que habían experimentado apenas un día antes. A pesar de sus intentos de ocultar sus emociones, pude ver a través de ellos y no pude evitar sonreír ante el cambio en su comportamiento. ¿A dónde se fue toda esa altivez? El rey fue el primero en saludarme. Bueno, miren quién finalmente llegó, dijo un poco molesto por mi retraso, ya que estaba esperando con ansias el drama que se desarrollaría después de mi llegada. Luego me llamó a la mesa principal y me dio un asiento entre él y Jon. ¡Wow! Estaba ascendiendo en el mundo. Por la expresión en el rostro de la mano, parecía que quería hablar sobre la papa caliente que le había dejado caer en el regazo. Miro a mi alrededor y veo a Meñique en una mesa más baja, todavía sonriendo. Entonces, Jon probablemente no lo ha confrontado directamente, digo casi decepcionado, pero esa es probablemente la forma más inteligente de lidiar con la situación. Necesitará evidencia y buscará el dinero robado antes de que se puedan lanzar acusaciones. A juzgar por el rostro relajado de Meñique, él tampoco se había dado cuenta de que le faltaba dinero. Maldita sea, eso es más decepcionante. Quería verlo entrar en pánico. Tan pronto como tomó asiento, el rey se pone de pie y hace un brindis. Por el mago blanco de Invernalia, el hombre que salvó las vidas de la mitad de la capital y también es la única razón por la que Desembarco del Rey no huele a mierda por primera vez en siglos. La segunda parte del brindis recibió muchos más aplausos que la primera, que, para ser sinceros, fue bastante caótica, pero también era de esperar. Me recordó que tenía que activar el interruptor de apagado de las bacterias devoradoras de mierda antes de irme de la ciudad. No importaba cuánto confiara en mis precauciones de seguridad, probablemente era una buena idea desconectar el enchufe, ya que no estaría aquí para arreglar nada si las cosas empezaban a ir mal. Probablemente significaba que la ciudad iba a empezar a oler a mierda de nuevo en unos años, pero ese ya no sería mi problema.
Había planeado enviar la señal para que se mataran entre ellos y luego a sí mismos esta noche, y todo debería estar listo para cuando me vaya mañana. Después de una conversación informal con el rey, se emborrachó y las criadas le ofrecieron alcohol y lo distrajeron. Me volví hacia John y le pregunté con naturalidad, entonces, ¿qué tan esclarecedora fue nuestra conversación anterior? Obviamente sabía de qué estaba hablando, por lo que también empezó a hablar vagamente, ya que una fiesta no era un buen lugar para discutir información confidencial. Lo he pensado y he encontrado algunas discrepancias, pero necesitaré más tiempo para juntar todo y que no se me escape la oportunidad si empiezo sin la debida confirmación, dijo. Tarareé un poco decepcionado por la oportunidad perdida de ver el drama, pero era la manera correcta de hacer las cosas bien, así que mérito por eso. Supongo que tendré que conformarme con escuchar la historia de cómo sucedió eso en una fecha posterior. Yo llamaría a alguien no involucrado en el tema pero aún así competente y confiable para realizar la tarea, sugerí. Consideró mi consejo y respondió, encontrar a alguien con las dos primeras características puede ser bastante sencillo, pero la confianza es un recurso escaso aquí. Tienes razón. No puedo ayudarte mucho con eso, dije encogiéndome de hombros. Está bien. Me has ayudado bastante a señalar el problema, dijo, y ahí terminó la discusión. No me importó el silencio después de eso, y por las miradas en los rostros de todos a nuestro alrededor, pude darme cuenta de que tenían curiosidad sobre lo que estábamos discutiendo, pero tenían el tacto de no preguntar. Al observar más rostros, me di cuenta de que tenían diferentes problemas de los que querían hablar conmigo. Decidí quitarme la comida de encima por si no tenía oportunidad más tarde y empezar a comer. La comida era bastante buena. Tenían una gama más amplia de especias disponibles que las que se encontraban en Invernalia. Un camarero se me acercó y me preguntó si quería un poco de vino. Pensé, ¿por qué no? Había probado el vino que había allí y, aunque no era tan bueno como algunos de los que había probado en mi vida anterior, era mejor de lo que esperaba. El camarero me llenó la taza y siguió adelante. Bebí un sorbo para probarlo y me di cuenta inmediatamente de lo que acababa de pasar. Ya había probado el vino de este mundo antes. Lo que me acababan de servir apenas tenía suficiente vino para que tuviera el color adecuado, el resto era veneno, una versión muy concentrada. No había investigado mucho sobre los venenos de este mundo, pero basándome en la forma en que intentaba hincharse y apretar rápidamente los músculos de mi garganta para asfixiarme, podía asumir con seguridad que era el estrangulador. Justo cuando llegué a esta conclusión, mi biología mejorada se puso a trabajar de inmediato. Aisló el veneno y comenzó a descomponerlo en componentes inofensivos y curó el pequeño daño que había sufrido algunos de los músculos de mi garganta, lo cual fue sorprendente, pero probablemente se debió a la concentración del veneno. En realidad no me importó mucho. Solo sentí una pequeña irritación en la garganta. Incluso si hubiera logrado restringir mis vías respiratorias, no habría logrado mucho porque, si bien necesitaba oxígeno, podía respirar fácilmente a través de la piel debido a mi biología un tanto redundante. Justo cuando mi cuerpo se pone a trabajar para arreglar la leve molestia, echo una mirada sutil alrededor de la habitación. Había transcurrido muy poco tiempo y la copa todavía estaba en mis labios, por lo que nadie había notado nada extraño. Sin embargo, mi rápida mirada fue suficiente para identificar quién había intentado envenenarme. La reina intentaba disimular la sonrisa burlona que se le había formado en el momento en que la copa tocó mis labios. Mientras tanto, el camarero que me había servido el vino intentaba salir de la habitación rápidamente y sin llamar la atención. Tenía varias opciones sobre cómo afrontar la situación, pero opté por la opción que cualquier hombre cuerdo tomaría si estuviera en mi lugar. Lentamente, bajé la taza de mis labios pero aún la sostuve en mi mano y llamé al camarero. Se detuvo en seco y me miró. Vi de reojo que su rostro estaba desencajado pensando si debía empezar a correr o no, pero cuando me miró y vio que estaba bien, probablemente supuso que todavía no lo había bebido y que no lo habían pillado. Caminó lentamente hacia mí, pensando que no me había dado cuenta de lo que estaba pasando. Dejo de prestarle atención al camarero y miro a la reina, que todavía tiene una mirada satisfecha en su rostro, pero poco a poco se va dando cuenta de que algo andaba mal. La miro fijamente a los ojos y bebo toda la copa de veneno de un trago. Veo la incredulidad y el horror extendiéndose por su rostro, y es una sensación mejor que cualquier otra que haya experimentado antes. Levanto la taza vacía a modo de saludo y no la miro más de cerca. Sonrío burlonamente y digo: ese fue el mejor vino que he probado en mi vida. Lléname otra copa y deja la botella. Como una auténtica leyenda. Estoy demasiado ocupado saboreando la sorpresa, la incredulidad y el horror que se extienden por el rostro de la reina como para preocuparme por la reacción del camarero. Oigo al rey reírse de mi proclamación y decir: ahora sí que hablas, sanador. Y yo que pensaba que vivir en Invernalia te había vuelto aburrido. La reina es la primera en apartar la mirada y bajar la vista.
Puedo ver que está aterrorizada, como lo demuestran sus manos temblorosas. Miro alrededor de la habitación y veo que las únicas personas que saben lo que acaba de pasar somos la reina y yo. El servidor se dio la vuelta y desapareció, pero dudo que llegue muy lejos. Cersei no dejaría que nada la vinculara con ella, especialmente porque fue un intento de asesinato fallido. Dejo de mirar a la reina por ahora, no quiero que nadie más se dé cuenta de lo que acaba de pasar o malinterprete la situación. Vuelvo a mirar al rey y le digo, no sé qué le ha dado esa idea, su gracia. Puedo asegurarle que soy el alma de la fiesta. El rey respondió incrédulo, dices eso, pero aún no te he visto beber como es debido. Su tono desafiante me trajo recuerdos de mis días de universidad. En lugar de responder, agarro la botella de veneno y me la bebo en unos segundos, más que nada por reflejo y también para evitar que alguien más lo beba accidentalmente. Me limpio la boca, actúo un poco mareado y digo con una ligera voz arrastrada, ¿es esa prueba suficiente, sus gracias? Si bien podía apagar temporalmente la capacidad de mi cuerpo de descomponer el alcohol instantáneamente para emborracharme, no había forma de que estuviera ni siquiera un poco borracho en medio de este nido de víboras, especialmente minutos después de haber sido envenenado. A partir de ese momento, como podéis imaginar, el rey y yo nos pusimos a beber a todo trapo. Él duró más de lo que esperaba y yo seguí actuando cada vez más borracho a medida que avanzaba la noche. Debería ganarme un Oscar por esto, pensé. Mucha gente se me acercó para hablar después de ver mi estado de ebriedad. Meñique fue uno de ellos. Trató de sacarme información a través de preguntas aparentemente inocentes, y hay que reconocer que era bastante bueno en eso. Pero yo seguí actuando más borracho y dándole respuestas sin sentido. Al final, él consideró que el encuentro era una causa perdida y simplemente se fue, mientras trataba de ocultar su frustración. Me había dado cuenta de que la reina se había ido un poco antes de lo que era educado, pero todos estaban demasiado borrachos como para preocuparse o notarlo. Después de unas horas de beber, la mayoría de la gente se había ido. Miré el salón silencioso y vi que algunos de los invitados se habían desmayado en las mesas y en el suelo. 2 guardias reales acababan de sacar al rey a rastras y decidí que era hora de irme también. Mientras regresaba a mi habitación, todavía actuando como si estuviera borracho, me di cuenta de algo, el estrangulador estaba sorprendentemente jodidamente sabroso y podría tener que probarlo nuevamente en algún momento. No pude evitar resoplar, esa es probablemente la primera vez que alguien dice esa frase en este mundo. Justo cuando abrí la puerta de mi habitación, me di cuenta de que alguien inesperado me estaba esperando dentro. Mientras estaba acostado, reflexioné sobre las circunstancias que llevaron a esta situación. Había terminado todo lo que tenía planeado hacer en la capital y ahora, unas horas antes de mi partida, la había cagado. Con un profundo suspiro, volví la mirada hacia la izquierda, donde la fuente de mi disgusto yacía desnuda en mi cama, todavía inconsciente. Los recuerdos de la noche anterior inundaron mi mente. En el momento en que entré a mi habitación, después de que finalmente dejé de actuar como si estuviera borracho, vi que no estaba solo. Sentada en mi cama, con una expresión lujuriosa en su rostro, estaba la reina de los 7 reinos, envuelta en una prenda transparente que apenas podía considerarse una túnica. Cuando entré, noté un destello de miedo en su rostro, pero rápidamente lo ocultó detrás de una máscara de lujuria que no parecía del todo inventada. Dado el shock que debió haber sentido durante la fiesta anterior, es comprensible que estuviera borracha. Mientras trataba de comprender la situación, ella se levantó de la cama y caminó hacia mí con un paso tentador. Ella se paró frente a mí, su mirada se fijó en la mía, y por un momento simplemente nos miramos en silencio. El aire estaba cargado de tensión y podía sentir mi corazón acelerado mientras luchaba por comprender lo que estaba sucediendo. Luego, con una sonrisa sensual, ella habló. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó con voz baja y ronca. Hago una pausa y pienso en mi próximo movimiento. Estaba al tanto de sus métodos, de sus intentos de manipularme a través de la seducción después de que sus intentos anteriores de asesinarme fracasaran. Sin embargo, antes de que pueda responder, ella se acerca más y presiona su cuerpo contra el mío. El calor de su piel irradia a través de la tela transparente de su bata y la fragancia de su perfume es irresistible. Me sorprende su audacia, pero no puedo negar la atracción que siento hacia ella. En ese momento, me sentí dividida entre el deseo y la cautela. Por un lado, era muy consciente de las posibles consecuencias de sucumbir a mis deseos carnales, además de que esta zorra estaba obviamente loca. ¿Quién más estaba tan loca como para intentar acostarse con alguien a quien acababan de intentar asesinar y al mismo tiempo fracasar y ser atrapada por dicha persona? Por otro lado, siempre eran los más locos los que eran más pervertidos, así que el sexo definitivamente iba a ser alucinante. Mientras yo luchaba por tomar una decisión, ella extendió la mano y pasó sus dedos por mi cabello, acercándome más para besarme.
No ofrecí mucha resistencia y cuando nuestros labios se encontraron, me consumió una pasión ardiente que amenazaba con abrumarme por completo. El beso fue intenso, nuestros cuerpos se apretaron mientras explorábamos nuestras bocas con nuestras lenguas. Podía sentir el calor que crecía dentro de mí y sabía que estaba perdiendo el control rápidamente. Fue en ese momento cuando decidí dejar de lado la precaución y aprovechar al máximo la situación. La levanté, ella rápidamente me rodeó la cintura con sus piernas y la llevé de vuelta a la cama. Seguimos besándonos furiosamente mientras la acostaba en la cama. Ella me mira con una mirada de lujuria y orgullo, y lentamente deja que su túnica se deslice de sus hombros. Sus ojos brillan con desafío. Me imagino que alguien tan joven y poderoso como tú, amaría demostrar su destreza a la reina de los 7 reinos, aquí mismo en el corazón de su castillo, dice con una sonrisa burlona. Iba a borrarle esa sonrisa de la cara y mostrarle lo que se siente al recibir placer de verdad. Con mis poderes, hago que sus terminaciones nerviosas se vuelvan hipersensibles y puedo ver cómo sus ojos se abren de par en par mientras la beso y empiezo a excitar sus pezones. La emoción de dominarla es una emoción sin igual y mi único objetivo ahora era hacerla gritar de placer. Continúo explorando su cuerpo, usando mis poderes para hacer que cada toque, beso y caricia sea más intenso que el anterior. Ella gime de placer, su cuerpo responde a cada uno de mis toques. Puedo sentir que su excitación aumenta y sé que estoy a punto de llevarla al límite. Con cada movimiento, puedo sentir cómo aumenta la tensión en su interior, hasta que finalmente estalla en un clímax que la deja sin aliento. Continúo dándole placer, prolongando su orgasmo hasta que se convierte en un tembloroso y satisfecho desastre en mis brazos. Mientras recupera el aliento, me inclino hacia ella y le susurro al oído, casi tenías razón, reina Cersei. Soy un joven mago y, aunque me encanta demostrar mi destreza a una mujer hermosa, como a cualquier otro hombre, la beso una vez más, antes de continuar. Lo que más me gusta es mostrarles a las putas arrogantes como tú el lugar que les corresponde. Miro su rostro mientras sale de su aturdimiento posorgásmico y comprendo lo que le acabo de decir. Su expresión se distorsiona en ira y, antes de que tenga la oportunidad de hablar, atraigo su cuerpo hacia mí, le abro las piernas y empujo mi polla profundamente en sus pliegues húmedos. Lo que sea que iba a decir se pierde mientras grita sin palabras y veo que su espalda se arquea mientras me envaino completamente dentro de ella. Mientras ella se perdía en el placer, me tomé un momento para apreciar plenamente la obra de arte que era. No pude evitar quedar fascinado por el brillo de su cabello largo y ondulado, que recordaba a mechones brillantes de oro puro. Su rostro exquisito, resaltado por esos encantadores ojos verdes, me dejó asombrado. Cada una de sus curvas estaba en perfecta armonía, era tentadora y seductora. Tenía unas piernas que parecían no tener fin, piernas que en ese momento rodeaban mi cintura intentando mantenerme profundamente dentro de ella mientras yo empujaba mis caderas hacia atrás. Era un espectáculo digno de contemplar y saboreé cada momento. Me incliné para chupar sus pechos mientras continuaba moldeando su interior para que encajara perfectamente en mi polla mientras la hacía sentir cosas que nunca antes había sentido. Cuando noto que sus uñas intentan abrirse paso en mi espalda sin éxito, siento que estaba cerca, así que la empujo hasta el límite mordiéndole el pezón y sus paredes se cierran sobre mi pene. Su fuerte gemido resuena por la habitación y veo que sus ojos se ponen en blanco mientras se desmaya, su cerebro incapaz de manejar el placer que sus nervios hipersensibles le enviaban. La despierto con un simple uso de mis poderes. No te di permiso para desmayarte, ¿verdad? Especialmente porque no he terminado contigo y sigo embistiendo dentro de ella sin piedad. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa y de repente se le escapó un grito cuando se despertó de golpe. Pero en cuestión de segundos, su actitud cambió y pareció disfrutar de la experiencia. Se movió al ritmo de mi voz y sus piernas se apretaron más alrededor de mi cintura. Dejé de mover las caderas y la oí casi gemir de frustración. Por mucho que quisiera verla suplicar por mi polla, en ese momento no tenía el autocontrol para hacerlo. La giré boca abajo y la embestí de nuevo mientras veía cómo su bien formado trasero se ondulaba con mis embestidas. Sus gemidos eran música para mis oídos. Utilizo una de mis manos para agarrar su cuello y levantarla contra mi pecho, inclino su cabeza y la beso nuevamente mientras uso mi otra mano para amasar sus pechos. Estaba muy cerca y, a juzgar por lo apretada que estaba, ella también estaba cerca. Después de unas cuantas embestidas más, siento que su coño aprieta mi polla con fuerza mientras se corre y suelta un grito de éxtasis, así que dejo de contenerme y ahogo sus entrañas en mi semen. Siento que su cuerpo se estremece contra el mío y se vuelve a aflojar. Volví a acostarnos en la cama y la vi tratando desesperadamente de recuperar el aliento y lo único que la mantenía consciente era la adrenalina con la que la había llenado para mantenerla despierta. A medida que el intenso entrenamiento llegaba a su fin, mi mente recuperó gradualmente su racionalidad y comencé a contemplar las posibles repercusiones de mis acciones.
Mientras yo estaba perdido en mis pensamientos, Cersei se levantó de la cama con piernas temblorosas y, volviéndose hacia mí, declaró con una expresión de suficiencia en su rostro: ahora que has experimentado un placer como ningún otro, permanecerás en la Fortaleza Roja y cumplirás con todas mis órdenes si deseas sentirlo de nuevo. Al principio, me sorprendió su audacia y no podía creer lo que estaba diciendo. Me detuve un momento, esperando que solo estuviera bromeando, pero su expresión no cambió. En cambio, continuó mirándome con esa sonrisa petulante en su rostro. Al final, me eché a reír, incapaz de contener mi diversión ante su absurda exigencia. Me reí con ganas durante un buen rato, incluso después de notar la ira que se acumulaba en sus ojos. Después de que mi risa se calmó, me compuse y respondí con un dejo de diversión: lo siento, pero me temo que no estoy interesado. Mi tono burlón pareció encender la ira de Cersei, y ella replicó con un tono siniestro: bueno, si te niegas, informaré a todo el castillo que te has impuesto a la reina de los 7 reinos. Al amanecer, tu cabeza estará colgada de los muros de la Fortaleza Roja. Su amenaza venenosa me hizo reflexionar, no porque tuviera miedo, sino porque era un claro recordatorio del tipo de mujer que realmente era. Su tono me hizo darme cuenta del tipo de monstruo depravado y vanidoso con el que estaba tratando. Por primera vez desde mi llegada, algo dentro de mí se rompió. Incapaz de soportar más su voz áspera, actué por impulso. Sin pensarlo 2 veces, la agarré por el cuello y la arrastré hacia el espejo que adornaba mi habitación. Sus ojos se abrieron de par en par con terror al darse cuenta de la gravedad de su situación. Mientras me cernía sobre ella desde atrás, le susurré al oído con una voz fría y amenazante: parece que no entiendes la situación en la que te encuentras ahora mismo. ¿Crees que al acusarme de hacer lo que quiero contigo podrás llamar a los guardias y hacer que me maten? Pero estás olvidando un detalle muy importante. Mis dedos se cerraron con más fuerza alrededor de su garganta, cortándole la respiración mientras dejaba claro mi punto. Pareces tener la impresión de que estar solo en el corazón de la Fortaleza Roja me hace vulnerable. Me llevaría apenas un minuto convertir Desembarco del Rey en un lugar que haría que las ruinas de Valiria fueran más habitables en comparación, dije, con un tono de voz frío y peligroso. Y ni siquiera tendría que mover un dedo. Pude ver el miedo en sus ojos, pero eso solo me animó a seguir. Dejé muy en claro que no me gusta matar indiscriminadamente, pero pareces demasiado tonto para captar las pistas sutiles que te he dado. Inclinándome hacia ella, le susurré una advertencia al oído. Así que te voy a dar una lección. Aunque podría simplemente amenazarte con matarte, la muerte es demasiado rápida y fácil para alguien como tú. No, te voy a mostrar exactamente lo que te haré si te atreves a traicionarme otra vez. Miré su aterrorizado reflejo en el espejo y usé mis poderes sobre ella. Los cambios se hicieron visibles de inmediato, su exuberante cabello rubio se volvió de un gris opaco y sin vida. Cambié la forma de su rostro, agregando arrugas y líneas hasta que parecía una anciana fea. Su boca se abrió de par en par en un horror sin palabras. Ahora, dije con frialdad y firmeza, ¿entiendes con quién estás tratando? Te voy a dejar tirada en medio de Flea Bottom como la puta que eres, espeté, con la voz cargada de veneno. Y luego encontraré a una doncella al azar en el castillo, le daré tu rostro y la convertiré en la reina de los 7 reinos. Mientras tanto, tú gritarás a todo pulmón, tratando de convencer a cualquiera que te escuche de que eres la legítima reina, mientras se ríen y se burlan de ti. El horror que se reflejaba en su rostro era muy satisfactorio y podía sentir que sus piernas empezaban a ceder, pero la sostuve por el cuello y la obligué a mirarse en el espejo. Esto es lo que te haré si vuelves a poner a prueba mi paciencia, continué, en voz baja y peligrosa. Te quitaré todo lo que aprecias, quitándote todo lo que te convierte en Cersei Lannister, y se lo daré a otra persona. Y luego te dejaré mendigando en los barrios bajos sin salida, mientras nadie nota nada extraño. Me acerqué para asegurarme de que escuchara cada palabra. Y cuando finalmente te rindas e intentes suicidarte, te darás cuenta de que también te he quitado esa opción. Sentirás el dolor de cada intento de terminar con tu miserable existencia, pero nunca morirás. Así es como pasarás el resto de tus días, atrapada en un infierno viviente sin ninguna esperanza de escapar. Con una última amenaza, solté mi agarre sobre su garganta y ella se desplomó en el suelo, sollozando incontrolablemente. La observé por un momento antes de darme la vuelta y salir de la habitación hacia el balcón, sintiendo una oscura satisfacción que me invadía. Me quedo parada en el balcón, con el corazón todavía latiendo fuerte en mi pecho. Intento calmar mis pensamientos acelerados, respirando profundamente el aire fresco de la noche. Nunca antes había perdido el control de esa manera, y una parte de mí se pregunta si he ido demasiado lejos. Después de tomarme un momento para recomponerme, escuché el sonido de Cersei levantándose del suelo. Lentamente, caminó hacia mí y se detuvo unos pasos detrás, todavía temblando y llorando.
Con voz desesperada y ojos llenos de lágrimas, Cersei me suplicó, por favor, cámbiame de nuevo. Haré todo lo que me pidas. El sonido de su voz quebrada me desgarra el corazón y, por un momento, siento una punzada de culpa. Pero luego recuerdo todas las cosas que ha hecho, todas las personas a las que ha hecho daño y a las que hará daño en el futuro. Y sé que lo que he hecho está justificado. No la miré y seguí mirando la ciudad. Parecía que la había aplastado por completo. Ni siquiera se había dado cuenta de que la había transformado en otra cosa en el momento en que quité mis manos de su cuello. Al ver que no respondo, se pone de rodillas para seguir suplicando. Finalmente, me doy vuelta para mirarla y veo el rostro destrozado, aterrorizado y desesperado de la mujer que alguna vez fue orgullosa frente a mí. Si bien no sentí ninguna alegría por lo que hice, sabía que era necesario. Simplemente la miro fijamente, dejando que el peso de mi silencio quede en el aire entre nosotros. Después de unos momentos, me incliné y levanté suavemente la barbilla de Cersei, provocando que su mirada llorosa se encontrara con la mía. Te cambiaré de nuevo, dije. Incluso haré que te conviertas en la mujer más hermosa de todo Westeros, pero, habrá un precio que tendrás que pagar. Hice una pausa por un momento, considerando cuidadosamente mis palabras. El precio es que nunca más podrás sentir placer a menos que yo te lo permita. ¿Crees que es un trato justo, Cersei Lannister? Cersei asintió con la cabeza en un furioso acuerdo, su desesperación oscureció su capacidad de comprender la gravedad de lo que acababa de consentir. Le di una sonrisa y le di una palmadita en la cabeza, buena chica. Poco a poco, su cuerpo empezó a ceder al cansancio provocado por los acontecimientos de la noche y empezó a caer en un estado de inconsciencia. Por mucho que quisiera culpar a mis hormonas por mi falta de control, no podía mentirme a mí misma. Fácilmente podría haber usado mis poderes para controlar mis impulsos y detenerme, pero desde que aterricé en este mundo, había estado tan concentrada en descubrir mis poderes y hacerme invencible que mi periodo de sequía finalmente había provocado una falta de juicio. Pero no fue un completo desastre porque había sido lo suficientemente inteligente como para tener algunas contingencias preparadas para estar atento a los espías en caso de que estuviera haciendo algo que no debería estar haciendo en mi habitación, como, ya sabes, follar con la reina. La fortaleza roja estaba llena de espías, y había enviado una orden a mis ratas para que eliminaran a cualquiera que estuviera escuchando a escondidas en mi habitación, y gracias a Dios lo hice porque Cersei ciertamente era muy ruidosa. Aunque no podía alterar los recuerdos de las personas sin convertir sus cerebros en sopa, podía dejarlas inconscientes y despertarlas más tarde pensando que solo se habían desconectado. Así fue también como logré colar a Cersei de regreso a su habitación sin que ninguno de los guardias se diera cuenta. Todavía estaba desmayada cuando la arrojé en su cama porque realmente no quería lidiar con ella en ese momento. Le hice a su cuerpo un último escaneo para asegurarme de que todos los cambios que había hecho se habían mantenido y al mismo tiempo asegurarme de que no estuviera embarazada, porque así es como este tipo de mierda normalmente le muerde el trasero a la gente. Y todavía no estaba seguro de cómo se había escapado en primer lugar porque dudo que su hermano hubiera estado muy contento con su plan de seducirme, así que tal vez el guardia real que estaba parado afuera de su habitación era uno de los idiotas. En realidad ya no me importa. Todavía tenía que despertar a los niños sin lengua, a las criadas o a las putas, no estoy muy segura de cuáles, que rondaban por mi habitación. Tal vez sospecharan que había pasado algo, pero no sabrían qué había pasado. Después de asegurarme de haber eliminado todas las pruebas de lo que había sucedido en mi habitación la noche anterior, comencé a empacar todo, ya que tenía que irme pronto. De camino al comedor para desayunar antes de irme, me encontré con Meñique nuevamente. Miré su rostro e inmediatamente noté que su sonrisa falsa habitual había desaparecido y tenía el ceño fruncido, lo que indicaba pánico. Se dio cuenta de mi presencia y trató de sonreír de nuevo, pero solo hizo que su rostro pareciera estreñido. Su expresión me hizo sonreír cuando me di cuenta de lo que había sucedido. La mano definitivamente no se había enfrentado a él todavía, o ya habría estado huyendo, por lo que debe haber notado que su enorme riqueza había desaparecido. Me di cuenta de que ahora sería un buen momento para jugar con él y no podía dejar que se escapara con mi diversión. Ah, Lord Baelish, buenos días. Iba a desayunar. ¿Te importaría acompañarme? Ser Gile, me encantaría unirme a usted, pero tengo algunos asuntos urgentes que atender, balbuceó, tratando de salir de la situación. Pero no iba a dejarlo ir tan fácilmente. ¡Qué pena! Quería hablar sobre la propuesta de negocios de la que intentabas hablarme ayer, pero estaba demasiado borracho para hacer negocios en ese momento. Ahora que nos hemos encontrado en un mejor momento, ¿qué tal si nos sentamos a conversar antes de que me vaya de la ciudad? Lo vi detenerse y supe que estaba enganchado. No había forma de que alguien que acababa de descubrir que la mayor parte de su riqueza robada había desaparecido se perdiera la oportunidad de hablar sobre una empresa comercial muy rentable.
No es que yo fuera a darle nada remotamente útil. Quizás pueda sacar algo de tiempo, reconoció. Excelente, respondí con una sonrisa. Comamos primero. Tengo mucha hambre y luego podemos hablar de ello. Meñique dudó un momento antes de asentir con la cabeza. Nos dirigimos al comedor y nos sentamos a una mesa. Cuando una criada nos trajo algo de comer, pude sentir la inquietud de Meñique. Después de unos momentos de silencio incómodo, decidí romper el hielo. Entonces, Lord Bellish, ¿cuál era esa propuesta de negocios que me hiciste? No recuerdo mucho de anoche. Meñique se aclaró la garganta antes de responder, sin ocultar muy bien la avaricia en su voz. Bueno, como ya sabes, la epidemia se ha estado extendiendo por muchas de las ciudades más importantes. Si pudieras hacer la cura o incluso darme la receta, entonces, con mis contactos, podríamos difundir la cura por todo el reino y ayudar a salvar las vidas de muchas personas mientras ganamos algunas monedas para ambos. Levanté una ceja y me pregunté si subestimaba mi inteligencia o suponía que no me interesaba el dinero y que solo me importaba ayudar a la gente. Fingí interés y respondí, suena interesante, pero me temo que la receta no es algo que pueda compartir. Además, ya hice un trato con Morgstark para la distribución de la cura y ya debería estar en camino. Estoy obteniendo una ganancia decente con ella. Podía percibir su frustración, derivada de su amarga rivalidad con el hombre que no solo le había robado su amor sino también la fortuna que debería haber sido suya. Sin embargo, insistió, créeme, puedo hacerte ganar mucho más dinero del que estás ganando en el aislado norte. Con mis vastas conexiones, incluso puedo difundir la cura en esos. Al observar su desesperación, fingí estar intrigado. Tendré que considerar su oferta, Lord Bellish. Pero mi falta de entusiasmo era evidente y él se dio cuenta. Miró a su alrededor en busca de fisgones antes de acercarse a mí con una propuesta diferente. Por cierto, puede que tenga alguna información que pueda interesarte. Ahora, con curiosidad, pregunté mientras me inclinaba, ¿qué es? Hay rumores de que la reina está conspirando para asesinarte, reveló con seriedad. Reprimí una risa y puse una expresión de sorpresa convincente. ¿En serio? Parecía haber mordido el anzuelo. Sí, se dice que la reina convenció al Septón Supremo y a sus seguidores para que llevaran a cabo la hazaña. Fingí estar preocupado por un momento antes de responder, gracias por informarme sobre esto, Lord Bellish. Me aseguraré de mantener la guardia alta aunque me vaya de la ciudad después de mi comida. Él asintió, claramente satisfecho de haber logrado ganarse mi confianza. Por supuesto, Sir Gile. Siempre tengo en mente lo mejor para todos. Resistí el impulso de poner los ojos en blanco ante su tono condescendiente. No lo entretendré más, Lord Bellish. Le avisaré si decido aceptar su oferta. Él asintió y salió de la habitación, dejándome solo con mis pensamientos. En cuanto se fue, me permití una pequeña sonrisa. Meñique puede ser astuto, pero no era tan inteligente como él creía. Después de ver a Meñique retorcerse, decidí que era hora de irme. Todos los que eran importantes y necesitaba despedirme estaban desmayados o con resaca, así que supuse que no les importaría. Pronto llegué a los establos donde Fenrir me estaba esperando. Íbamos a abandonar Desembarco del Rey y dirigirnos hacia el norte, pero a diferencia de mi viaje hasta aquí, había planeado hacer algunas paradas en el camino. Había llegado el momento de que me pusiera a entender la magia. Ya había descubierto algunas de las teorías básicas de la magia valiria, pero para poner a prueba mis hallazgos, necesitaba estar lejos de la población. No pude contener mis ganas de hacer magia antes de llegar al norte, así que planeé encontrar un bosque lo suficientemente denso en las tierras de los ríos y pasar algún tiempo realizando algunos experimentos sencillos para empezar. La mayor parte de la magia valiria implicaba rituales de sacrificio o fuego. No estoy seguro de si eso se debía a que había extraído la información del ADN del dragón o si eso era todo lo que les interesaba. Mi principal problema era que mis poderes me daban acceso a la información sobre el producto final. Con esto quiero decir que si quería escupir fuego, podía hacer una réplica exacta del órgano que escupe fuego del dragón y reducir su tamaño. Sin embargo, si quería disparar fuego azul, no tenía ni idea de cómo hacerlo. Era como hacer matemáticas al revés. Si alguien te decía que la respuesta era 2, la pregunta podía ser tan simple como 1 más 1 o alguna forma de integración de pesadilla. Si tuviera que averiguar la parte ritual de la magia, tendría que tomar una pala y viajar a Valiria para empezar a cavar. Probablemente tendría que hacerlo en algún momento. Pero eso no significaba que no pudiera hacer nada en ese momento. Primero, necesitaba hacer que mi cuerpo fuera capaz de usar magia, lo que significaba que tenía que crear un corazón de dragón y, de alguna manera, hacerlo compatible con mi cuerpo no mágico. Una vez que tuviera el corazón, podría empezar a construir los lanzallamas.
Si bien podría ponerme uno en la garganta, no sería muy práctico, así que tendría que ponerme uno en cada una de las palmas. El proceso llevaría tiempo, pero era el primer paso si quería poder usar magia. Entonces, realmente pude comenzar a usar magia para descubrir cómo funciona esto porque estaba bastante seguro de que la solución de los valirios para que la magia no funcionara era simplemente sacrificar más esclavos. Mientras Fenrir y yo nos alejábamos en la distancia, dejando desembarco del rey detrás de nosotros, el único pensamiento que tenía en mi mente era, espero que las tierras de los ríos tengan muchos bandidos porque iba a necesitar muchos sujetos de prueba. Nunca dije que no fuera un hipócrita. Eddard Stark estaba sentado en su silla de sol, masajeándose la frente con la mano. Desde hacía unos años, la pila de papeles con los que tenía que lidiar había ido aumentando sin que se viera un final a la vista. Luwin fue de gran ayuda, pero el maestre no podía hacer mucho más. Podía maldecir a él por ser indirectamente responsable, pero sabía que el aumento de su papeleo era resultado de la prosperidad de las personas bajo su cuidado. Sin embargo, el motivo de su actual dolor de cabeza no eran los papeles, sino la carta que había recibido de la mano del rey, que pintaba un cuadro complicado de los acontecimientos que habían ocurrido en la capital. En la carta se explicaba de inmediato cómo había lidiado él con la epidemia en tan solo 2 días desde su llegada, lo que, aunque un poco sorprendente, era de esperar. Pero lo que le sorprendió fue el hecho de que también había tenido que lidiar con el olor a mierda que había estado plagando la ciudad durante siglos, principalmente como una idea de último momento porque no quería lidiar con el olor durante su estancia en la capital. Normalmente, habría sido escéptico sobre las afirmaciones de su padre adoptivo, pero había estado lidiando con las tonterías de él durante algunos años, por lo que no estaba fuera del ámbito de lo posible. Si las 2 hazañas de magia no fueran suficientes, él había decidido revelar que no solo era capaz de curar, desatando un aterrador despliegue que dejó a toda la ciudad en shock. Nadie sabía con certeza qué había hecho, pero los que estaban cerca de él cuando usó su poder sintieron como si el extraño estuviera parado frente a ellos, listo para terminar con su existencia al más mínimo movimiento. Aunque el efecto no fue tan pronunciado en los que estaban más lejos, todos en la ciudad habían sentido lo incorrecto de la situación y sabían que él era la causa de ella. Ned siempre había sabido que él era capaz de mucho más de lo que había demostrado, pero no se preocupó demasiado porque observarlo le había dado una buena idea de su carácter. Aunque a él le gustaba meterse con la gente que lo molestaba, nunca actuaba sin razón. La carta de Jon había dejado claro que él había actuado en defensa propia contra los septones que habían amenazado con quemarlo en la pira que había construido para curar la ciudad. Aunque Ned estaba seguro de que él nunca había estado en peligro en primer lugar, ya que nunca lo habría dejado ir solo a desembarco del rey, creía que él estaba completamente en su derecho de lidiar con la situación como creyera conveniente. Pero esto también significaba que iba a ser inundado con aún más cartas pidiéndole información o solicitándole que se ocupara de la situación, así como visitas sorpresa de señores y herederos de diferentes reinos a quienes normalmente no les importaba nada de lo que sucedía por encima del cuello. En sus interacciones con él durante los últimos años, los instintos de Ned le decían que, si bien él inicialmente se había quedado en Invernalia por seguridad y para ganar poder, ahora había llegado a un punto en el que si Ned le daba órdenes con las que no estaba de acuerdo, perdería toda buena voluntad hacia él. Sin embargo, Ned estaba seguro de que él disfrutaba genuinamente de vivir en Invernalia y la defendería con todos sus poderes si la situación lo requería, incluso si no estaba seguro de que él siguiera sus órdenes y luchara por él en una guerra. Esto fue suficiente para que Ned se diera cuenta de que no debía poner en peligro su buena relación. Jon también le había informado sobre la recompensa que él había pedido, y aunque era un poco confuso, era coherente con lo que sabía sobre él. No sería difícil cumplir con la solicitud, ya que estaba considerando otorgarle tierras a cambio de la receta del vidrio. Sin embargo, la solicitud de él de un bosque deshabitado era extrañamente apropiada. También estaba bastante seguro de qué bosque en particular tenía él en la mira, un bosque denso ubicado en el corazón de las montañas del norte que había visitado antes. Estaba situado al norte del bosque de lobos y, por alguna razón, a él parecía gustarle visitarlo. No le quedaba claro el motivo de su fascinación por el bosque. Sus pensamientos se interrumpen cuando oye golpes frenéticos, seguidos por Kat irrumpiendo en su solar con una mirada preocupada en su rostro. Ned, ¿has oído lo que ha hecho el hechicero en la capital? Antes de que Ned tuviera oportunidad de responder, ella continuó. Atacó el septo de Baelor y habría matado al Septón Supremo y a todos los fieles dentro del septo si el rey no lo hubiera detenido. Ned la mira confundido y ella continúa, te advertí sobre él, Ned. Sabía que cualquiera capaz de hacer cosas tan antinaturales no estaría tramando nada bueno, y ahora el rey te va a exigir respuestas y nos veremos arrastrados a este lío. Ella sigue murmurando tonterías sobre cómo todos iban a ir a la guerra con el norte ahora por las acciones del mago. Al fin se hartó. Para.
Él no le grita, pero lo dice con una voz lo suficientemente firme como para hacerla callar. ¿Y ahora, quién te contó lo que pasó en la capital? Ella parece confundida pero responde, un amigo mío de la infancia que actualmente es el maestro de la moneda en desembarco del rey llamado Peter Baelish. ¿Y qué te ha dicho exactamente? Pregunta, ya muy desconfiado de este Peter Baelish. Me dijo que el mago amenazó con destruir el Septón y matar a todos después de que el Septón Supremo protestara por su uso de magia en la ciudad. Parece una historia interesante, aunque hay un pequeño problema. ¿Qué? Actualmente estoy leyendo una carta escrita por la mano del rey, quien me cuenta una historia bastante diferente sobre lo que sucedió, dijo en tono firme. Sí, según Jon Arryn, mientras él estaba en medio de la cura de la epidemia en la ciudad, el Septón Supremo y la turba que había reunido intentaron quemarlo en la pira que él había preparado para curar la ciudad. Luego se defendió sin dañar físicamente a nadie. Ella parecía más confundida y un poco preocupada, pero él continuó. No sé qué piensas tú, gato, pero yo estoy más inclinado a creer en las palabras de la mano del rey y de mi padre adoptivo que en las de tu amigo. Así que, o bien tu amigo no está tan bien informado como te gustaría creer, o bien está intentando manipularte por alguna razón. Kat parecía sorprendida y no parecía creer lo que decía, pero tuvo que plantarse. Había asumido que después de que Bran se curara, el comportamiento de Kat hacia él habría mejorado. Y aunque así había sido durante algún tiempo, bastó un pequeño empujón en la dirección equivocada para que ella olvidara toda racionalidad y volviera a actuar como solía hacerlo la primera vez que él le había explicado la situación. Y ahora, más que nunca, era importante que no hiciera nada precipitado que destruyera la buena voluntad que él tenía hacia Invernalia, especialmente después de que todo el reino ahora era consciente de que él apenas estaba demostrando de lo que era capaz. Tenía que asegurarse de que Kat comprendiera lo que estaba en juego. Escúchame, Kat. No voy a decir esto otra vez. Él ha sido una bendición de los dioses antiguos del norte desde que llegó aquí. La gente tiene más comida y no teme a las enfermedades ni a las heridas, así que si cada vez que escuchas algo negativo sobre el que crees, que te lleva a decir o hacer algo de lo que te arrepientes, nos costará mucha buena voluntad que nos ha llevado años construir. No puedo permitir que eso suceda. Hace una pausa para que sus palabras se asimilen antes de continuar. Entiendo que estés preocupada por el poder del mago y lo que podría hacer, pero hemos visto de primera mano el bien que puede aportar. No es un enemigo, sino un aliado, y debemos tratarlo como tal. Necesito que confíes en mí en esto, Kat. Ella lo mira, todavía insegura, pero él puede ver que sus palabras la están alcanzando. Lo intentaré, Ned, dice finalmente. Pero es difícil ignorar de lo que es capaz. Lo sé, dice, pero tenemos que mirar el panorama general. El norte necesita toda la ayuda que pueda conseguir y él ha demostrado que puede brindar esa ayuda. No podemos permitirnos perderlo. Ella asiente, aparentemente entendiendo. Haré lo mejor que pueda, Ned. No permitiré que mis sentimientos personales se interpongan en lo que es mejor para el norte. Bien, dice aliviado. ¿Qué más te ha contado Baelish? Después de pasar un día cabalgando por las tierras de los ríos, me perdí entre los árboles. Aunque había enviado a mi fiel compañero, Fenrir, a cazar, me aventuré a buscar algo de leña y no pude encontrar el camino de regreso al claro que había elegido al principio. Con un suspiro de resignación, dejé la leña y encendí una fogata. Si bien en realidad no necesitaba el fuego para calentarme o iluminarme, encontré consuelo al observar las llamas danzantes y cocinar lo que Fenrir pudiera atrapar para la cena. Mientras estaba sentado allí, extrañando las formas de entretenimiento que tenía en mi vida pasada, escuché un sonido que se acercaba a mí desde los árboles. Para mi sorpresa, era un oso enorme que se dirigía hacia mí. Sin embargo, no sentí ningún miedo y no me molesté en levantarme. En cambio, detuve la carga del oso simplemente con un brazo extendido, que apenas se movió. Después de detener al oso, decidí sacrificarlo en lugar de matarlo, ya que no tenía mucha hambre en ese momento. Sin embargo, tenía curiosidad por saber si podía crear un corazón mágico en un animal vivo, así que aproveché esta oportunidad para poner a prueba mis habilidades. Después de pasar una hora trabajando en el oso, finalmente logré comenzar a crear el corazón mágico. Hice un buen progreso durante la siguiente hora hasta que de repente sentí que algo iba terriblemente mal. Antes de que pudiera comenzar a comprender el problema o averiguar cómo solucionarlo, el oso entero explotó en una horrible lluvia de sangre. Al mirar la sangre en mi piel y en mi ropa, suspiré frustrado. Si bien podía limpiarme fácilmente, la sangre en mi ropa iba a ser un dolor de cabeza. Lo peor era que no tenía idea de que había salido mal para provocar una reacción tan explosiva. Justo cuando estaba a punto de ir a buscar un lugar para lavar mi ropa, vi a Fenrir acercándose a mí con otro oso a cuestas. Me miró con la cabeza ladeada, aparentemente curioso por mi nuevo aspecto.
No lo hice a propósito. Fue un accidente, intenté justificarme ante mi lobo huargo. Fenrir continuó mirándome con una expresión crítica y suspiré derrotado. Habían pasado varios días desde que la sanadora había abandonado Desembarco del Rey, pero Cersei no podía quitarse de la cabeza los recuerdos de aquella aterradora experiencia. Ansiaba convencerse de que todo había sido un sueño febril, pero la evidencia era imposible de ignorar. Su reflejo en el espejo revelaba un rostro que se había vuelto más hermoso, con sus mechones dorados irradiando un nuevo brillo. Aunque el cambio no era evidente para nadie más, ella podía ver claramente los efectos de lo que el sanador le había hecho. En otras circunstancias, se habría sentido muy feliz por los cambios. Sin embargo, no podía escapar del recuerdo inquietante de su rostro marchito y su cabello gris. Cada vez que parpadeaba, recordaba esa noche. Cada vez que intentaba dormir, la acosaban pesadillas en las que el sanador cumplía sus amenazas de despojarla de su identidad y abandonarla para que se pudriera en los barrios bajos. El mero pensamiento de eso la hacía estremecer de miedo. En su angustia, Cersei no había salido de su habitación desde aquella fatídica noche. Su hermano, Jaime, estaba cada vez más preocupado por su bienestar e intentó preguntarle qué había sucedido, pero Cersei no podía articular una sola palabra. Había buscado consuelo en el abrazo de Jaime, pero entonces se dio cuenta de una cruda verdad: no importaba lo que hiciera Jaime, ella permanecía entumecida y carente de placer. Fue en ese momento que recordó lo que el mago había dicho sobre el precio que había pagado voluntariamente en su estado de desesperación y confusión para recuperar su belleza. Las siniestras últimas palabras del mago resonaron en su mente, atormentándola con su cruda realidad: nunca podrás volver a sentir placer a menos que yo lo permita. Eran un recordatorio constante del cruel precio que había pagado. La rabia se apoderó de ella y arrojó la copa que había estado sosteniendo contra su propio reflejo en el espejo, rompiéndola en pedazos que volaron en todas direcciones. Estaba indignada porque el mago se había atrevido a quitarle su capacidad de sentir placer y estaba decidida a hacerle pagar. Demostraría que él no había quebrantado su espíritu. Después de todo, ella era la reina de los 7 reinos, una leona, feroz y fuerte, y no se acobardaría tan fácilmente. Sin embargo, en ese momento, vio su rostro en uno de los fragmentos rotos en el suelo y, por un breve instante, su hermoso rostro se transformó en la versión marchita y llena de cicatrices que la atormentaba en sus pesadillas. Su ira se disipó y fue reemplazada por una abrumadora sensación de dolor. Gritó y rompió a llorar, al darse cuenta de la gravedad del error que había cometido en su desesperación. Todos los pensamientos de venganza se desvanecieron, dejando solo arrepentimiento y desesperación. En ese momento de vulnerabilidad, no pudo evitar preguntarse si las cosas habrían sido diferentes si hubiera elegido un enfoque diferente. Tal vez si hubiera seducido al mago lentamente, en lugar de amenazarlo, podría haber tenido a un mago poderoso comiendo de su mano. Podría haberse convertido en la mujer más poderosa de los 7 reinos. Sin embargo, debajo de las capas de arrepentimiento y rabia, una sensación de vergüenza la carcomía. No podía ignorar el hecho de que una parte de ella había disfrutado lo que había sucedido esa noche, y una pequeña voz dentro de ella susurraba que estaba deseando que volviera a suceder. Era como si supiera que era inevitable. ¿Por qué si no la haría más hermosa? ¿Por qué si no le diría que solo él tenía permitido controlar cuando sentía placer? Sir Baratheon yacía en su cama, observando al maestre Cressin mientras examinaba sus brazos grises y llenos de cicatrices. Notó que el anciano parecía perdido en sus pensamientos, preocupado por algo. Decidió romper el silencio y hacerle una pregunta que llevaba un rato en su mente. «Maestre, ¿alguna vez has oído hablar del mago blanco?», preguntó con voz pequeña y vacilante. El maestre Cressin se detuvo un momento, con el ceño fruncido, antes de dejar las herramientas y volverse hacia ella. «Sí, niña, he oído hablar de él», respondió con un profundo suspiro. «Es un sanador, ¿no? He oído a gente decir que puede curar cualquier enfermedad o herida y que curó a todo Desembarco del Rey en un día. ¿Crees que podría curar mi escama gris?». Los ojos de Siren brillaban de esperanza. El maestre Cressin dudó antes de responder, con la mirada fija en su rostro lleno de cicatrices. «Se dice que el mago blanco tiene poderes extraordinarios, pero tengo mis dudas. Como hombre que ha estudiado los misterios superiores, he visto y oído muchas cosas, pero nada como los rumores sobre lo que es capaz de hacer», dijo, acariciando su cadena de acero valirio. «Su pira de llamas blancas también es una anomalía. Es muy diferente del fuego que hacen los adoradores de Yori, según los relatos, no parecía que estuviera rezando a los dioses». Siren asintió, entendiendo el escepticismo del maestre. «Pero, ¿crees que vale la pena intentarlo? Tal vez me daría la oportunidad de ser normal y no asustar a la gente». El maestre Cressin miró a Siren con el corazón apesadumbrado. «Te he fallado, niña. Debería haber encontrado una forma de ayudarte.
Pero tal vez, solo tal vez, haya esperanza. Escribiré a tu padre y le pediré que hable con el mago blanco. Tal vez él pueda ayudarte. Los ojos de Siren se abrieron de par en par con esperanza y, por primera vez en mucho tiempo, sintió un destello de felicidad. Gracias, maestre Cressin. Siempre sabes cómo hacerme sentir mejor, dijo, con una pequeña sonrisa en los labios. El anciano maestre le devolvió la sonrisa, pero su corazón estaba lleno de dudas. Sabía que el mago blanco era un hombre peligroso, con poderes que no podían explicarse por ningún medio racional, pero estaba dispuesto a correr el riesgo por el bien de Siren. Varys había hecho un esfuerzo consciente para mantenerse alejado de la presencia del mago en la capital. Al principio, su reticencia se debía a un deseo de evaluar la situación antes de acercarse. Sin embargo, después de presenciar las formidables habilidades del mago, Varys se sintió consumido por una familiar sensación de terror, desenterrando recuerdos de su pasado que había reprimido hacía mucho tiempo. La estancia del mago en la ciudad había sido breve y Varys se sentía agradecido por ello. Aunque el caos que había dejado a su paso lo inquietaba, se sentía aliviado de estar lejos de la presencia del mago. Pero lo que más lo inquietó fue darse cuenta de que algo había sucedido entre el mago y la reina la noche del banquete. Sus pajaritos habían dicho que habían visto a la reina entrar en la habitación del mago, pero ninguno había visto ni oído nada después. Incluso algunas de las putas de Meñique habían confirmado la misma historia, y nadie había visto a ninguno de los dos salir. La conducta de la reina era una indicación inequívoca de que había ocurrido algo importante. Varys solo podía especular sobre lo que podría ser, pero sabía que si lograba descubrir la verdad, podría aprovecharla para poner al reino en contra del mago. En una habitación poco iluminada y rodeada por su exclusiva biblioteca amurallada, se había reunido un grupo de hombres mayores con cadenas alrededor del cuello. Cuando llegó el último miembro, uno de ellos se dirigió al grupo: ahora que estamos todos aquí, comencemos. El anciano corpulento abordó el primer tema de la agenda, el mago blanco de Invernalia. Otro miembro se burló: he leído los informes sobre él. No parece más que un charlatán que se aprovecha de la ignorancia de los salvajes del norte. Varios de los archimestres asintieron en señal de acuerdo. Sin embargo, el jefe de la mesa intervino: a primera vista, eso puede ser cierto. Pero he recibido informes de Piselle sobre los eventos que han ocurrido en Desembarco del Rey desde la llegada del mago. El ambiente en la sala cambió y los miembros comenzaron a leer la carta que circulaba. El escepticismo, el miedo y la repulsión eran evidentes en sus rostros. ¿Estamos seguros de que Piselle no se ha vuelto senil? Si bien esa puede ser una posibilidad, se han recibido informes similares de otras fuentes, respondió otro. De hecho, el mago parece poseer un gran poder. Sin embargo, no tenemos conocimiento de sus intenciones ni de sus objetivos. No podemos arriesgarnos a las posibles consecuencias de tener a un practicante de la magia entre nosotros, añadió un tercer miembro. Somos eruditos y hombres de conocimiento. La magia no tiene cabida en nuestra época, coincidió otro. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de manejar esta situación?, preguntó el jefe de la mesa. Después de considerar la información limitada que tenemos sobre sus habilidades, el asesinato parece ser la opción más viable, y debemos actuar rápidamente para evitar una mayor propagación de su influencia, propuso uno de los miembros. Muchos de los archimestres aceptaron la propuesta, asintiendo con la cabeza en señal de acuerdo. Sin embargo, uno de ellos dejó escapar un suspiro, que llamó la atención del resto del grupo. ¿Tiene algo en contra de la idea, archimestre Vance?, preguntó otro miembro con tono curioso. El archimestre Vance respondió: si los rumores de que puede curarlo todo son ciertos, ¿no tendría sentido obtener todo el conocimiento que tenga antes de deshacernos de él? Sonaba curioso e interesado en las habilidades del mago. Tienes razón, archimestre Vance. Tu curiosidad es evidente, ya que la sanación es tu especialidad. Pero, ¿cómo propones que accedamos al conocimiento del mago?, preguntó otro miembro con un dejo de escepticismo. He estado al tanto de las noticias sobre el sanador y he oído que ha estado enseñando a algunas mujeres de baja cuna cómo tratar heridas menores y algunas de las enfermedades más leves. Al principio no le había dado mucha importancia, pero ahora que estamos seguros de que la mayoría de los rumores sobre él podrían ser ciertos, podríamos obtener el conocimiento que necesitamos a través de ella, sugirió el archimestre Vance con una sensación de entusiasmo. Tu idea tiene mérito. Estoy seguro de que unas cuantas monedas de oro son todo lo que necesitamos para que la chica nos diga todo lo que necesitamos. Si no, podemos utilizar otros medios para persuadirla, dijo otro miembro en tono divertido. Mientras observaba la extraña escena que se desarrollaba ante mí, Fenrir, mi fiel lobo huargo, estaba persiguiendo a un oso, lo cual no era nada inusual. Lo inusual fue que el oso estaba en llamas, no de la manera que uno esperaría, sino más bien como un personaje de anime en llamas.
Al reflexionar sobre cómo llegamos a este punto, me di cuenta de que habían sido necesarios 5 osos explosivos más antes de darme cuenta finalmente de lo que estaba haciendo mal. Básicamente, estaba tratando de implementar los cambios lentamente, pero ese era el principal defecto. En cambio, necesitaba crear y reemplazar el sistema existente lo más rápido posible. Por eso me sorprendí cuando el siguiente oso que intenté transformar explotó de una manera diferente. En lugar de una lluvia de sangre, fue una explosión literal de fuego. El oso estaba vivo e hizo lo posible por huir. La situación era tan surrealista que no reaccioné, pero Fenrir estaba pisándole los talones al oso. El oso era considerablemente más rápido que antes, pero aún no tanto como mi lobo huargo. Parecía que había logrado crear un corazón mágico en el oso, pero aún podía haber algunos problemas importantes. Aunque al principio el oso parecía inmune a su propio fuego, la exposición prolongada comenzó a afectarlo negativamente. Su pelaje estaba casi carbonizado y podía oler carne cocida. Fenrir alcanzó al oso y lo atacó para evitar que se alejara más. Ese pareció ser el detonante, ya que el fuego se detuvo y el oso se quedó inerte de inmediato. Corrí para ver cómo estaba el oso porque ese era el mayor progreso que había hecho. Después de un rápido escaneo, pude descifrar que, si bien había creado un corazón de dragón funcional, solo había implementado parcialmente el sistema circulatorio mágico en el oso. El fuego era la magia que se escapaba por los canales incompletos, destruyendo la mayoría de los órganos internos del oso. Aunque podría haber salvado al oso moribundo, habría sido una pérdida de tiempo y esfuerzo, ya que había reunido suficiente información para comenzar mi experimentación con humanos. Había tardado varios días en llegar a este punto y me quedó claro que tenía que empezar a seguir adelante antes de que alguien se topara con la espantosa escena que había dejado atrás. Me puse a trabajar rápidamente, deshaciéndome de la mayor parte de las pruebas y asegurándome de no dejar rastro de mi presencia en la zona. Una vez que estuve seguro de que había borrado mis huellas, salí del bosque en dirección al norte, manteniendo un perfil bajo. Con la esperanza de encontrarme con algunos bandidos en el camino para resolver el problema antes de llegar a casa. Cuando el sol empezó a ponerse, Fenrir y yo llegamos al pueblo más cercano, que inesperadamente estaba ubicado en la costa. Me di cuenta de que debía haberme desviado mucho de mi camino previsto, ya que había estado más cerca de Arenal unos días antes. Mi falta de dirección era evidente cuando no estaba siguiendo un camino, y me sentí frustrado conmigo mismo por desviarme tanto del camino, pero al menos iba en la dirección correcta, en cierta medida. A pesar de mi cansancio y desorientación, me sentí aliviado de volver a ver la civilización. Me había cansado de dormir en el bosque durante varias noches y necesitaba desesperadamente un baño de verdad. Para evitar atraer atención no deseada, decidí dejar que Fenrir huyera a algún lugar mientras yo entraba solo a la ciudad. El olor del mar mezclado con el aire salado me alcanzó mientras me abría paso por la bulliciosa ciudad, buscando un lugar adecuado para descansar y recuperarme. Mientras caminaba por la calle principal, rápidamente vi una acogedora taberna y entré, agradecido por el calor y la perspectiva de una comida caliente. Me senté en una mesa de un rincón y pedí algo de comer, esperando ansiosamente su llegada. El aroma de la carne y el pan recién hechos flotaba en el aire y me hacía la boca agua de la expectación. No podía esperar a llenar mi estómago con algo más que las escasas provisiones con las que había estado viviendo durante días. Después de cenar, me quedé en una habitación y me fui a la cama, exhausto por el largo viaje. Sin embargo, me desperté bruscamente en mitad de la noche al oír unos gritos. Al principio, traté de ignorarlos, esperando que pararan por sí solos, pero los gritos solo se hicieron más fuertes y frenéticos. Suspiré y me di cuenta de que ya no podía ignorar el alboroto. Me levanté de la cama y caminé hacia la ventana para mirar hacia la oscuridad. El pueblo estaba bajo ataque. Las casas estaban en llamas y las llamas proyectaban un brillo inquietante sobre el caos que reinaba debajo. Los hombres perseguían a la gente por las calles y sus espadas brillaban bajo la luz parpadeante. Las mujeres eran arrastradas y sus gritos resonaban en la noche mientras las llevaban hacia los barcos en la costa. Suspiré con fastidio. Estos idiotas nunca aprendieron. Me vestí y salí. Podía escuchar los sonidos de la batalla cada vez más fuertes, llevándome hacia el corazón del caos. Efectivamente, el primer pirata se lanzó contra mí gritando y blandiendo una espada. Esquivé el ataque fácilmente, aunque no tenía por qué hacerlo, y le di un puñetazo potente que hizo volar al pirata. Le siguió otro pirata y lo despaché con una rápida patada. Uno a uno, los hijos del hierro se me acercaron y, uno a uno, fueron cayendo. Yo era un borrón de movimiento, mis puñetazos y patadas conectaban con una precisión letal. Las espadas y hachas de los piratas no eran rival para mi velocidad y yo bailaba alrededor de sus ataques con facilidad, convirtiendo sus entrañas en papilla donde quiera que las tocaba.
Finalmente llegué al puerto y vi que el barco de los Hijos del Hierro comenzaba a zarpar. Se habían dado cuenta de mi alboroto y estaban huyendo rápidamente, ya que no esperaban resistencia. Bueno, no puedo dejar que los sujetos de prueba que caminaron felices hacia mis brazos huyan ahora, ¿verdad?, pensé. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia el borde del muelle y salté 30 pies en el aire, aterrizando en el barco cerca del timón. Los piratas fueron tomados por sorpresa y no tuvieron la oportunidad de reaccionar cuando agarré al hombre que creía que era el capitán y lo sostuve por el cuello. Un rayo atravesó mi mano y atravesó al hombre que sostenía. Vi cómo sus gritos se convertían en silencio y se convertía en una cáscara carbonizada. Los demás piratas, paralizados por el miedo, se quedaron quietos cuando me volví para enfrentarlos, con una mirada fría e implacable. Si alguien más quiere compartir el mismo destino que su capitán, que se presente, advertí con un gruñido bajo. Nadie se atrevió a moverse y yo seguí mirándolos, esperando cualquier señal de desobediencia. Después de unos segundos, hablé de nuevo, esta vez en un tono más autoritario. Dad la vuelta a este barco, regresad a la ciudad que acabáis de asaltar, devolved todo lo que habéis saqueado y liberad a todos los esclavos que habéis tomado, ordené. Por fin había llegado el momento de afrontar el dilema que John Arryn había estado intentando resolver de la mejor manera posible. Aunque había esperado reunir más pruebas, especialmente sobre la ubicación del oro robado, no había podido encontrarlo. Parecía que lo habían movido recientemente de una de las posibles ubicaciones que había encontrado, y Meñique había empezado a verse más nervioso que antes. Así que tenía que actuar ahora antes de que Meñique escapara. Por eso se dirigía a las habituales reuniones del pequeño consejo. No quería asustar a Meñique. Había convencido a Robert para que asistiera, lo que no había sido fácil, pero le había prometido a su hijo adoptivo que, al menos, sería entretenido. Entró en la sala del pequeño consejo y vio que todos estaban presentes. Saludó a todos y se sentó. Tenemos algunos asuntos importantes que tratar hoy, por lo que el rey estará presente, anunció. Todos se mostraron sorprendidos pero no hicieron comentarios. El rey había asistido a más reuniones en el último mes que en todo el año. No tuvieron que esperar mucho antes de que Robert entrara con Barristan a cuestas. Inmediatamente preguntó, entonces, John, ¿cuál es ese asunto tan interesante al que tengo que asistir? Llegaremos a ese asunto pronto, Robert. Tenemos otros asuntos que discutir primero, Lord Baelish, ¿cómo estamos con el último pago de intereses al Banco de Hierro? Petty responde con confianza, he hecho todo lo posible para asegurarme de que enviemos la cantidad al Banco de Hierro, pero hemos gastado bastante en lidiar con las consecuencias de la epidemia, Lord Han, todavía sin tener idea de lo que iba a pasar. Entonces, ¿me estás diciendo que la corona no tiene dinero para pagar al Banco de Hierro a pesar de que los impuestos de los 7 reinos llegaron hace algunas lunas y has pedido prestado más dinero a la fe? Petty comienza a sudar un poco mientras poco a poco se da cuenta de que algo andaba mal. Lord Baelish, me preocupan las crecientes deudas del reino y le pedí a un banquero de Braavos que revisara sus libros. Encontró algunas cosas muy interesantes, dijo, mientras observaba cómo el rostro de Baelish palidecía. Sabía que lo habían atrapado y comenzó a poner excusas, buscando con la mirada cualquier ruta de escape. Puedo asegurarle, Lord Han, que he hecho todo lo posible para mantener las finanzas del reino en orden. Es solo que no puedo hacer mucho cuando hay tantos gastos, tartamudeó Baelish. Sigues mintiendo, Petty. He visto los libros y has estado cobrando de más a la corona por cada gasto y pidiendo préstamos a los Lannister, la Fe y el Banco de Hierro en nombre de la corona. Has estado canalizando el dinero hacia tus propios bolsillos, dijo con severidad, con los ojos fijos en la figura ahora temblorosa de Baelish. La expresión de Robert se endureció al comprender la situación. Entrecerró los ojos y apretó la mandíbula mientras miraba fijamente al maestre de la moneda. Petty mira a los miembros del consejo para ver si alguien sale en su defensa, pero solo obtiene caras inexpresivas y una mirada de ira latente de Robert lo impulsa a intentar salir corriendo de la habitación. Sin embargo, los guardias que John había colocado afuera de la habitación por esta razón exacta atrapan inmediatamente a Meñique y lo arrastran de regreso a su asiento. El rey, que había estado en silencio hasta ahora, finalmente habla. Tu culpa parece ser evidente. ¿Hay algo que quieras decir antes de que te aplaste la cabeza por robarle a mi reino, Meñique? Pregunta Robert en voz baja y amenazante. Petty empieza a suplicar, pero no tiene ningún efecto. John decide que probablemente lo mejor sería detener a Robert antes de que cumpla su amenaza. Todavía no, Robert. Aunque he encontrado todas las pruebas de su fechoría, hay una cosa que todavía necesito saber antes de que puedas ocuparte de él, dice John. ¿Qué pasa? Pregunta Robert, con los ojos fijos en Meñique. Necesito saber dónde están exactamente todas las monedas que has robado de la corona, Petty.
Si me lo dices, quizá pueda convencer a Robert de que te perdone la cabeza, dice John, volviéndose hacia Meñique. No lo sé. Alguien me robó todas las monedas que tenía escondidas, dice Petir desesperado. Sigues mintiéndome, Petir. No importa, estoy seguro de que unos días en las celdas negras te soltarán la lengua, dice John con un suspiro. Con una mirada fría, Robert ordenó, llévenselo. Envíen a alguien a las celdas con él, sáquenle la verdad, pero asegúrense de que sobreviva. Quiero saber todo lo que me ha estado ocultando. Los guardias entraron en acción, agarraron a Meñique y lo arrastraron fuera de la habitación. Sus intentos de resistirse y defender su caso fueron recibidos con fría indiferencia por todos los presentes, su voz se fue apagando cuando las puertas se cerraron, dejando al resto del pequeño consejo para lidiar con las consecuencias. El barco atracó nuevamente en la ciudad, tal como había ordenado, y los asaltantes comenzaron a liberar a todos los esclavos que habían capturado junto con todo lo que habían saqueado de la ciudad bajo mi atenta mirada. Vi a Fenrir corriendo hacia mí en el puerto, y parecía haber lidiado con todos los animales callejeros que habían quedado abandonados en la ciudad. Mientras observaba los rostros aterrorizados de los niños y las mujeres que huían del barco, cualquier culpa que pudiera haber sentido por lo que iba a hacerles a esa escoria se disipó. Después de asegurarse de que solo los hijos del hierro permanecieran en el barco, Fenrir subió a bordo y les ordené que zarparan. En el momento en que vieron a Fenrir, obedecieron todas mis instrucciones sin quejarse. Una vez que estuvimos en mar abierto, llegó el momento de partir. Ordené a todos los que estaban en el barco que se reunieran y había unos 20 hombres presentes. Por lo que había visto hasta ahora, solo necesitaban unos 5 hombres para navegar el barco, así que ese era el número que necesitaba para mantenerme con vida. Envié una ola de melatonina para hacerlos desmayarse, para poder trabajar en ellos uno a la vez sin que el resto saltara por la borda una vez que vieran lo que estaba haciendo. Elegí uno al azar y comencé mis experimentos. Comencé el mismo proceso que había descubierto con el oso, pero ahora lo estaba haciendo al revés. Primero creé los caminos lentamente y agregué el corazón hacia el final. De todos modos, mis primeros intentos terminaron mal. Las primeras 10 personas murieron hasta que finalmente logré dominarlo unos días después. Tuve que hacer muchas pruebas y errores antes de sentirme lo suficientemente seguro como para parar. Cuando llegó la última persona, ya tenía la suficiente confianza para intentarlo yo mismo, pero me abstuve de hacerlo hasta que estuviéramos en terreno más estable. Desperté a la última persona en la que había probado el proceso para ver algunos resultados y me aseguré de alterar su cerebro lo suficiente para que no intentara nada extraño y solo obedeciera mis órdenes. Solo tenía la magia circulando a través de él, por lo que realmente no podía hacer nada demasiado complicado con ella, solo liberarla en ráfagas para causar algún daño o moverse más rápido. Así que finalmente llegó el momento de realizar algunas pruebas sencillas. Salta, ordené. Dobló las piernas y con un estallido de energía, saltó unos 20 pies en el aire, dejando abolladuras y astillas en la cubierta del barco. No pude seguirlo con la vista debido al resplandor del sol, pero unos segundos después, aterrizó de nuevo en la nave en medio de una lluvia de astillas. Me cubrí los ojos por instinto y miré hacia el lugar donde había aterrizado, pero en su lugar encontré un agujero. Me asomé al agujero y lo vi tendido en la parte inferior del bote, con las piernas rotas en varios lugares. Estaba claro que algo había salido mal. Mientras curaba sus piernas, examiné lo que había sucedido. Parecía que había agotado toda su magia en el salto, y aunque estaba regenerando magia lentamente, no era suficiente para reforzar sus piernas para el aterrizaje. O tal vez ni siquiera había intentado reforzarlas ya que solo le había dado la orden de saltar. De cualquier manera, era hora de hacer más pruebas. Le tomó unos minutos regenerar toda su magia, y me divertí mucho viendo su brazo brillante golpear todo lo que podía encontrar mientras Fenrir intentaba buscar los pedazos más grandes que podía encontrar. Finalmente, unas horas después, me detuve tras quedarme sin cosas que destruir y casi romper el mástil del barco con un fallo de encendido. Era hora de hacer una última prueba. Reúne toda la magia sobre tu palma, le ordené. Sin embargo, él seguía reuniéndolo dentro de sus palmas en lugar de afuera, como yo quería que lo hiciera. Después de varios intentos para que siguiera la orden correctamente, me harté y agarré su cabeza para controlar directamente su cuerpo. Levantó la mano y canalizó toda la magia que estaba produciendo en una masa roja y arremolinada de poder y destrucción. Me tomé mi tiempo para asegurarme de que canalizara hasta la última gota de la magia que estaba produciendo hacia el orbe brillante, que ahora había adquirido un tono carmesí profundo. Finalmente, cuando sentí que los caminos mágicos de mi sujeto de prueba comenzaban a marchitarse y arder, y su corazón latía tan rápido que temí que estuviera a punto de explotar, liberé el orbe al mar. El orbe golpeó el agua con un impacto atronador, provocando una onda expansiva tan poderosa que sacudió violentamente el barco, haciéndome perder el equilibrio.
Luché por mantener el equilibrio, aferrándome desesperadamente a la barandilla y a mi sujeto de prueba para evitar que ambos saliéramos volando por la borda. Durante unos instantes, lo único que pude ver fue una luz cegadora y lo único que pude oír fue el rugido ensordecedor de la explosión. Pero cuando mi visión se aclaró, vi lo que siguió, una enorme columna de agua que se elevaba hacia el aire y un anillo de grandes olas que se extendían en todas direcciones. El barco seguía balanceándose hacia adelante y hacia atrás a medida que las olas nos alcanzaban, y necesitaba toda mi fuerza para mantenerme agarrado a la barandilla. El violento movimiento del barco nos hacía sentir como si estuviéramos siendo lanzados de un lado a otro como un juguete en las fauces de un monstruo marino gigante. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, las ondas comenzaron a desaparecer y el barco se estabilizó gradualmente. Respiré profundamente, aliviado porque lo peor había pasado, y lentamente me levanté de nuevo. Mirando a mi alrededor, vi a Fenrir completamente